Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, donde quiera que ustedes están. Hijos del rock and roll, brothercitas y sistercitos, gracias por acompañarme en este streaming hoy que voy a sacrificar el partido de España. Estamos casi clasificados, porque voy a sacrificar el partido de España para hacer este streaming, para no fallarles a ustedes. Ay, este micrófono, nunca voy a saber dónde ponerlo. Al final lo voy a cambiar por uno de solapa porque me molesta muchísimo. Bueno, gracias por estar conmigo. Soy Mauricio José Schwartz. Bienvenidos los que llegan por primera vez y que no me conocían. Bienvenidos de regreso los que ya me conocían y ya saben a qué atenerse. Luego no me digan que, uy, qué sorpresa. Y hoy tenemos un montón de cosas de las que queremos hablar, de las que quiero que hablemos. Porque han pasado muchas cosas esta semana. Hubo cosas de la semana pasada que dejé. Dije, bueno, no, esto lo hago la semana que viene. Ya las cosas han cambiado de una manera tan tremenda que no se puede hacer como yo lo tenía previsto, planeado o como yo deseaba que se hiciera. Pero, así que hubo cosas que ya la semana pasada pasaron y ya no van a volver a ocurrir, ya no van a volver a estar con nosotros. ¿Y qué más? Por cierto, los invito a ver el video de ayer. El video de ayer ha traído algunas consecuencias. Primero, la gente me pregunta por qué no hablo de todas las hambrunas que a ellos les interesan, porque no era la idea hablar de todas las hambrunas que a todo el mundo les interesan, y no por despreciarlas, ni por hacerlas menos, ni por decir que una hambruna que no incluí vale menos o es menos valiosa o sus víctimas son menos importantes. Por supuesto que no es el caso. El caso es que, para ejemplificarlas, usé dos que son claramente hechas en gran medida, al menos, por la mano del hombre. Es decir, que no son producto de desastres naturales, que no son producto de cuestiones absolutamente imprevisibles. Oye, mira, pues yo tenía aquí mi huerto y mi maíz y mi trigo, y tenía yo todo así muy bien, muy puestecito para lo que vamos a comer mi familia y yo la semana que viene, y ahí apareció un volcán y se cargó la cosecha. Esas cosas son absolutamente imprevisibles y han ocurrido. Quiero recordarle a la gente que no lo sabe que el volcán Paricutín en el estado de Michoacán, en México, surgió un día. Un campesino venía arando su tierra y de pronto dice: esto está echando humo y esto no es normal. Y no era normal que echara humo, porque fue el surgimiento de un volcán en sus terrenos. Pero no es lo mismo cuando el ser humano, con su intervención directa o indirecta, voluntaria o involuntaria, por su irresponsabilidad, por su necedad, por sus sesgos ideológicos, por lo que sea, provoca que mueran millones de personas de hambre. Y elegí estas dos hambrunas en concreto, y no la de Bengala y no las de la India, no otras de la India, porque una tiene mucho que ver con el conflicto que se está viviendo actualmente entre Rusia y Ucrania, o entre Rusia y el resto del mundo, como creen los expertos rusos y Putin probablemente, y la otra porque fue la mayor de la que tenemos noticia en toda la historia de la humanidad, que fue la del gran salto adelante de Mao Zedong en China en 1952, 53, 54. No es cierto, 59, 60, 61, perdón. Entonces, por eso las elegí. Pero sobre todo quise hablar de hambrunas porque la gente no lo quiere creer, pero estamos ganando la guerra contra el hambre. Fuera del crecimiento en personas con problemas de alimentación de 2020 para acá, debido en buena medida a la pandemia que cortó los canales de suministro, que perjudicó la producción, en parte por el cambio climático y en parte por la guerra en Ucrania, pues ha aumentado en los últimos 2 años el número de gente que tiene hambre. Pero desde los años 70 está cayendo el número de gente que tiene hambre. Al mismo tiempo que decían que se iba a morir de hambre, los que vendían la historia de la sobrepoblación vendían que se iba a morir de hambre millones de personas en la India, y que ya, mira, mejor ni les dieran comida y que se murieran todos los que tuvieran que morirse, se comieran a los demás. Que era un poco la idea de los grandes teóricos estadounidenses de esto, como Paul Ehrlich. Al mismo tiempo se estaba generando una revolución tecnológica por la cual no hay hambrunas en la India. Esa imagen que tenemos de la pobreza y la hambruna, la pobreza existe, pero del hambre en la India, desde los años 40, desde hace más de 80 años, no hay una hambruna en la India.
y las hambrunas que vemos en la actualidad son generalmente provocadas por la mano del hombre, generalmente provocadas por guerras. Yo creo que podemos ganar la guerra contra el hambre y es una de las guerras principales que tenemos que ganar los seres humanos, es decir, que todo el mundo tenga algo que llevarse a la boca. Y por eso hice esto y espero que les guste. Como siempre les tengo que pedir, por supuesto, su apoyo. Gracias a las varias personas, entraron 2 o 3 nuevos Patreons esta semana, que les agradecemos muchísimo su apoyo, y si más personas nos apoyaran como ellos, pues nos iría bastante mejor. En este momento somos 135 personas. Miren, véanlo así. Si cada uno de los 135 diera €1 cada semana por ver este streaming, serían 270, 540 euros pagan en 2 meses la cámara, en 3 meses la cámara que nos queremos comprar, que vale 1.500, cuesta 1.500 euros. En 3 semanas lo podríamos hacer, no estamos así como recogiendo pues dinero, que todo agradecemos, pero que nunca es suficiente para lo que queremos. Y eso que ya ven que tenemos cosas nuevas como el monitor y otras cosas que se están comprando. Bueno, vamos a darle unos segundos al chat, pero hoy tengo tantas cosas de las que hablar que voy a hacer de lo más tranquilo y de lo más discreto con el chat, porque si no da tiempo de nada. Bueno, y tenemos, tengo que apagar el audio aquí o vamos a tener un problema. Gracias. Es que estoy viendo lo que no estoy viendo. Espérenme, que me he equivocado. Y en tal caso, pues poco podemos hacer. Bueno, a los 7 millones de personas que me han pedido que hable de Jacobo Greenberg, miren, les cuento la historia. La falsa curandera Pachita, la chamana Pachita, la bruja Pachita, porque antes no había ni curandero, ni chamán, ni chamán, es una palabra que entra al español muy recientemente. La tal Pachita, perdón, es que me corté un poco la barba, todavía estoy soltando pelo. La tal Pachita, una mujer que entre otras cosas tenía una enorme influencia política en el México de los años 60, 70. Ella no era una mujer del pueblo que atendía al pueblo, no. Ella era la chamana, la bruja de los políticos, la bruja del cine, la bruja de los artistas, la bruja de los intelectuales o de los que se creían intelectuales como Jodorowsky. Entonces, por el establecimiento de Pachita pasaron a dejar dinero miles de personas de la más alta capacidad política económica de México. Bueno, por lo tanto, la crítica a Pachita era inexistente en aquel momento. Primero que nada porque no había gente como yo, como Mario Méndez, o como Héctor Chavarría, o como Pedro Brulo, como todos los que formamos la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica en los años 90, sino porque meterse con ella era meterse en el lío del poder político relacionado con la brujería. Algo que finalmente estalló, si alguna vez estalló en México, estalló cuando, por los asesinatos políticos de Colosio y no creo cuál el otro, en México, donde se descubrió que una bruja, que era la Paca, tenía relaciones. Ya empezó a hablar mi reloj. La Paca tenía relación y potencia con los hermanos Salinas. El hermano de Carlos Salinas le fue a pedir favores cuando el problema del asesinato de un cuñado de Salinas, que era el presidente del PRI en aquel momento. Es el momento en que se empieza a desmoronar el poder del PRI en México. La pobre Paca, además, que tuvo que ver allí querían encontrar a un diputado que desapareció y ella sacó a sus suegros de su tumba y lo fue a poner a un lugar donde dijeron que era el diputado, que nunca volvió a aparecer el tipo, como Jacobo Greenberg. Y no era, y la pobre mujer la meten a la cárcel por un entierro indebido, por una exhumación y un entierro indebido. Luego pasó añísimos, muchos más años de los de su condena en la cárcel, pues ahí la quería soltar por el poder político que había acumulado, por lo que sabía respecto de la familia Salinas. Bien,
Hasta entonces, los brujos del poder no se les tocaba. Y hay historias de brujos que luego salieron a colación, y un reportero de Proceso hizo algo, y yo hice algunas cosas en el viejo blog, El retorno de los charlatanes, etcétera, etcétera. Jacobo Greenberg, como Jodorowsky, como los políticos, como los cineastas mexicanos, como los escritores mexicanos, fue a dar con Pachita y al parecer le vio la cara. Y Jacobo Greenberg se le empezó a creer. Como tantos científicos, abandonó la ciencia y empezó a creer en el chamanismo, pero lo que le convenía era fingir que estaba haciendo ciencia. Entonces trató de vender el chamanismo como ciencia y un día desapareció. No sé bien en qué circunstancias desapareció, estoy en esto, pero tampoco hay suficientes datos por ahí. Y entonces se convirtió en un enorme misterio que ahora se está explotando a través de un documental o de un fake-documental. Parece que es un fake-documental, más que un documental real, es un documental fake. Y entonces ahora todo el mundo está hablando de Jacobo Greenberg y yo tengo poca información aparte de esto, ¿no? Uno más de los creyentes en las chaladuras de una mujer que le vio la cara a todo el mundo y sacó enormes cantidades de dinero haciendo operaciones falsas, operaciones como las de los cirujanos psíquicos filipinos a los que desenmascaró James Randi, y que en México estuvimos desenmascarando precisamente con ayuda de uno de los fundadores de la SOMIA, Carlos Calderón, el místico Abadaba, que aprendió a hacer la simulación de las operaciones filipinas. Y hubo gente que se horrorizaba cuando hacía sus demostraciones. Me acuerdo que hicimos una, si mal no recuerdo, no me acuerdo si en el club de periodistas o en algún lado, que hizo una demostración y operó a alguno de los compañeros, operó, entre comillas, a uno de los compañeros. Lo que hacías era fingir que metías los dedos haciendo así. Y entonces ya movías los dedos y estabas adentro de la persona, ¿no? Y la gente se lo creía, sobre todo en el abdomen, que no se notaba tanto que lo que habías hecho era doblar los dedos nada más, ¿no? Y luego le pasaba una gasa con trocitos de pollo y sangre, y él apretaba la gasa y salía sangre. ¡Ay, está sangrando la víctima! Es magia, es prestidigitación de la más elemental que puede hacer un mago como el místico Abadaba. Entonces, eso es lo que hacía Pachita y eso es en lo que se cayó Greenberg, y hasta allí, no sé más. Estoy tratando de averiguar, o sea, sí sé más, pero no lo voy a contar ahora. Pero es difícil informarse por eso, por la enorme complicidad que había con Pachita en los años 60, 70. Los políticos en México se la creen toda. Yo escribí la historia de cómo Vicente Fox se creyó a los brujos de los mayas galácticos, y todavía había un chiflado que decía que en trance escribió la canción que llevó a Fox al triunfo, y mamarrachadas a tutiplén que la gente en México se cree para jugar con el poder. A la profesora Elbaster Gordillo hay historias de los rituales que se fue a hacer a África con sangre de león y unas cosas absolutamente del siglo XVII y el siglo XVIII, que es donde viven los cerebros, desafortunadamente, de esta gente. Dicho lo cual, seguimos con el chat, a ver qué más hay. ¿Por qué cree que Guantánamo Bay ha seguido operando durante años a pesar de no cumplir ninguna función real contra el terrorismo? Por inercia y por influencia del ejército. El ejército siempre, o sea, si tú crees que los políticos son así como los que acabo de contar, que son muy cerrados de mente, que son muy ignorantes, que son muy poco racionales, etcétera, etcétera, pues ahora imagínatelo eso, pero en serio, que es la mentalidad militar. Y creo que la mentalidad militar ha llevado a que Estados Unidos siga en esto. Estados Unidos sigue con necedades tremendamente estúpidas y dañinas. El embargo a Cuba es una de ellas, que no es un bloqueo, lo voy a repetir por millonésima vez aunque me insulten, lo siento, es un embargo que no tiene ya que no le hace ningún daño a Cuba en este momento. El 5% de lo que compra Cuba se lo compra Estados Unidos, no es un bloqueo, es un embargo parcial, comercial. Pero de todos modos debería desaparecer, y debería desaparecer Guantánamo, por supuesto, pero la necedad a veces es tremenda. ¿Cómo le explicarías a un grupo de jóvenes la importancia de conocer la historia? A ver. El problema es que luego cometemos el error de convertir a la historia en la medida del presente. La historia nos permite conocer cómo llegamos al presente, no nos permite conocer siempre el futuro. A veces nos da algunas pistas. Pero tú pregúntales a los jóvenes si tuvieran una pareja, o un amigo muy cercano, o un socio de una empresa, ¿qué les parecería
no saber nada del pasado de esa persona. Esa persona llega y les dice, vamos a hacer un negocio, vamos a ganar mucho dinero, ponemos esto, invertimos los dos, compramos maquinaria, o vamos a casarnos, o vamos a ir a tomar un café, y que te estuviera absolutamente vedado el conocimiento del pasado de esa persona que quiere ser tu amigo, de esa persona que es tu pareja, de esa persona que es tu socio, de esa pareja, de esa persona que es tu compañero en alguna cuestión de carácter social o político. Vas a poner una ONG, la vas a poner con 3 personas, pero no sabes nada del pasado de esas personas. No te sentirías bien, no te sentirías cómodo. Porque en cierta medida somos en el presente el resultado de nuestra historia. Y lo mismo pasa con los países y lo mismo pasa con las organizaciones y con las sociedades y con las empresas y demás. Todos podemos salirnos de los cauces que marcaban nuestra historia, y esto es lo que peleaba yo la semana pasada con la idea de quién es Europa o quién es América o quién es quién. La historia no te determina, pero te define en el presente. Yo soy quien soy hoy por lo que he vivido hasta ahora. Mañana a lo mejor me voy al circo, me fugo con el circo, como quise hacerlo cuando era pequeño. Hoy vamos a hablar del circo. Pero es eso, necesitamos saber cómo llegamos aquí, porque hay mucha gente que se toma la historia además demasiado en serio. El caso de los rusos, y hoy vamos a hablar también de tutela rusa, es uno de ellos. Entonces, es tener la perspectiva hacia atrás para poder mirar hacia adelante con la tranquilidad. Si alguien no ha matado a nadie, nunca tienes menos miedo que te mate que alguien que lleva 16 asesinatos, lo conoces, te dicen, esto haber matado a 16, y tú dices que corre el aire. Tú, a distancia prudente, unos 200, 300 kilómetros, me parecen sanos. Ese es el punto. Yo creo que esa es la mejor forma que yo tendría de explicar por qué es necesario conocer la historia de las sociedades, de los países, de las comunidades, de las familias. Las familias que quieren ocultar su historia son otro problema gravísimo. La mía quería ocultar su historia, pues toda familia tiene esqueletos en el closet, ¿no? En el armario. Y yo traté de descubrirlos todos junto con un primo mío que ya falleció, Miguel Ángel, queridísimo, y él y yo andábamos ahí metiéndonos en la historia de la familia y buscando archivos y tratando de desentrañar fotos. Y a mi familia no le gustaba porque preferían, uy, no se vaya a enterar nadie de que un tío tuyo una vez tuvo un abuelo delincuente. Por favor. O que tu prima tuvo un hijo sin estar casada. ¿A quién le importa? A ella y al hijo. ¿Qué tal está ella? Muy bien. Y su hijo, mi sobrino, fantásticamente bien. Pues ya. En fin, esa es la historia. ¿Conoce el trabajo de Ramón Nogueras? Conozco el trabajo de Ramón Nogueras, sigo a Ramón Nogueras en Twitter, Ramón Nogueras me sigue en Twitter, hemos hablado varias veces, hemos intercambiado cosas en Twitter, tenemos buena relación, quizás una conversación fuera interesante. Tenemos pendiente la que me pidieron de Álvaro de Bari Ingüeón, que no sé si hacerla aquí o directamente hacer una entrevista para los temáticos del Rey va Desnudo de los miércoles con Álvaro. A mí me parece un gran divulgador, un hombre además de una pasión enorme por la verdad. Usted como español y mexicano, ¿cuál de los dos países le iba más para ganar el mundial? Es que aparte de ser español y mexicano soy lógico. Las posibilidades de México de ganar el mundial y las mías de ganar un campeonato de la NBA son más o menos las mismas. Sí, que la pasión futbolística es la pasión futbolística, lo que tú quieras. México no va a ganar el mundial y yo no voy a ganar el campeonato de la NBA. Entonces, pues, voy más con España. Me hubiera gustado, por supuesto, que México pasara a octavos de final, pero España es un equipo que tiene con qué ganar el mundial. Ya lo demostró en 2010 y creo que trae un equipazo. Creo que trae un equipazo de verdad. Unai es un porterazo. Gavi está dando mucho que hablar. Busquets. Tenemos equipo y México pues tiene poco equipo, generalmente la gente que se fue al extranjero. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, creo más en las posibilidades de España que en las posibilidades de México, pero no por una cuestión de patriotismo o no patriotismo. Si es que a mí me gusta el fútbol, pero el fútbol, y sé algo poquito de fútbol y de baloncesto, entonces pues no. Buenas tardes, Mauricio. Una pregunta: ¿por qué el PRD perdió la brújula? ¿Lo amoló Andrés? No, yo creo que Andrés ayudó, por supuesto. Pero mira, cuando Cárdenas todavía estaba en el PRD,
se empezaron a gestar los movimientos de facciones internas. Si esto le pasa a la izquierda, siempre. Estaban los chuchos, estaba el que... Ay, ¿cómo se llama? Siempre se me olvidan los nombres, ¿ves? Entonces, para cuando yo me voy a venir a España, el PRD, yo nunca fui militante del PRD, esto es importante, y no fui militante del PRD por un acuerdo con la gente del PRD. Como periodista, tenía yo más credibilidad si no militaba que siendo un militante de un partido, porque claro, un militante de un partido, alguna vez en la radio, en la XCW, alguien me dijo, es que usted es perredista, le dije, no señor, no lo soy. Y las listas del partido están abiertas, están en la calle de Monterrey, las oficinas del partido, vaya usted, busca mi nombre. Si no encuentra mi nombre, viene y me ofrece una disculpa. Si encuentra mi nombre, me comprometo a renunciar a la radio. Era más razonable que yo me mantuviera al margen del partido, pero el partido me encargó un festival que iba a ser el Festival del Sol. Y teníamos ahí una pequeña cantidad que nos dieron y luego tratar de conseguir patrocinios y demás. Yo contraté gente que sabía de música para hacer los conciertos, y gente que sabía de artesanía para hacer un mercado de artesanía, y gente de librerías, y gente de... En fin, iba a ser un festival cultural, artístico, muy al estilo de los festivales que le gusta hacer a la izquierda. Y ya vi los grupos internos y la lucha interna y las mentiras internas. Yo creo que el sectarismo y la falta de transversalidad mataron al PRD como matan a todos los partidos. Finalmente la lucha por el poder se vuelve un asunto vertical entre cúpulas y los militantes pues, están ahí un poco para hacer bulto. No era la idea del PRD, yo creo que Cárdenas tenía otra idea, pero Cárdenas no pudo construir un partido transversal. Y por eso yo sigo creyendo que solo una organización transversal tiene oportunidad de acabar con la ristra de gobiernos nefastos que tiene este país, pobrecito país mío. ¿Qué recomendación darías a un entrevistador cuando el entrevistado se va por la tangente en preguntas pasadas, como hace Carlos Salinas en todas sus entrevistas? Insistir. Los políticos son especialistas en una táctica de entrevista que es la siguiente. Tú pregúntame lo que se te dé la gana y yo te respondo lo que se me dé la gana a mí. A veces es hasta entendible. Por ejemplo, cuando entrevistan a Zelensky, te voy a poner un caso, le puedes preguntar de lo que tú quieras, él te va a hablar de la guerra. Es su obligación. En este momento no importa qué película le gustó. ¿Y usted qué película le gustó más? Bueno, a mí me gusta mucho el cine, pero prefiero el cine cuando mi país no está en guerra porque Rusia nos invadió, y entonces se tira por ahí su respuesta. Es lógico. Pero a veces es un subterfugio simple y sencillamente para no responder las preguntas de los entrevistadores. Te recomiendo que veas entrevistadores británicos, porque los entrevistadores británicos tienen la característica de que no se agachan ante el poder, cosa que hacen muchos los mexicanos, casi todos, que inmediatamente, ay señor, muchas gracias por la entrevista. Claro, cuando en México el presidente decide quién lo entrevista, tú nunca decides, quiero entrevistar al presidente, ay sí, cómo no, pase usted. No, en México habitualmente el presidente le avisaba a un periodista que le caía bien, tú me vas a entrevistar este año. Y ese tío, bueno, era como si hubiera sacado la lotería. Le pasó a mi querido Enrique Lubet Jr., mi jefe en Revista de Revistas, cuando Miguel de la Madrid lo eligió para que lo entrevistara. Bueno, pero en el Reino Unido los periodistas son muchísimo más comprometidos y no se agüitan ante un tipo, yo soy muy poderoso y yo soy el primer ministro. Sí. Estábamos hablando de la borrachera que pidió usted el otro día. Bueno, no, es que todo el mundo bebe un poco, pero lo importante es la economía. Sí, no, pero estamos hablando de lo de las copitas. Estaba usted dándole a la copichuela con un grupo de amigotes, mientras estaba el resto de los británicos no se podían reunir con sus familias, no podían ir a los funerales de su gente y usted andaba de farra. Bueno, pero es que eso tampoco está probado. Sí, señor, mire, aquí están las fotografías. Y la insistencia, el ir bien preparado y el estar dispuesto a enfrentar al poderoso es fundamental. Si no, toda entrevista acaba siendo un acto de relaciones públicas del entrevistado. Y eso un buen periodista no lo debe permitir. Buen periodista, pocos hay. Klimt no me gusta. Shelley, tengo que ver más de Shelley, a ver si me gusta. Me pregunta Sebastián Galeano sobre Klimt y Shelley. Porque hoy vamos a ver más de Toulouse-Lautrec porque era importante. Lo que se me quedó fuera la semana pasada era demasiado valioso.
Somos 237 personas y son 237 gracias que doy a todos ustedes y sobre todo a Raúl Torres que nos ha hecho un super chat. Muchísimas gracias. ¿Estará la economía china en un punto de recesión después del excesivo gasto público y burbuja financiera? No lo creo. Creo que puede tener tropiezos, pero no está en un punto de recesión, ni mucho menos. Una conversación, David Saavedra, actor del reciente Memorias de un ex-nazi, no me interesa. En principio no lo he leído, no lo conozco. Bueno, si algún día lo leo o veo su canal y me interesa, pues lo haría. Pero tengo que entrevistar a muchísima gente antes y tengo algunas entrevistas ya previstas. ¿Has visto las imágenes generadas por Dalí? Ahí estamos con que esto salta. ¿Has visto las imágenes generadas por Dalí? 2, ¿estamos ante otra revolución industrial? No. ¿Los trabajos no van a ser lo de antes? No es cierto. Y la inteligencia artificial está por suplir la mayoría de las necesidades humanas. No. La inteligencia artificial es artificial, pero no es inteligencia. No tiene nada que ver con cualquier cosa que tú puedas llamar inteligencia, en cualquier definición que te guste darle de inteligencia. No tiene nada que ver con lo que hace la inteligencia artificial. Yo he estado jugando con los DALIs, por supuesto. Y he hecho cosas y veo cómo funcionan. Quiero un señor sentado en una silla. Entonces busca muchas fotos de señores y muchas fotos de sillas. Hace una promedio de las sillas, la pone. Luego hace un promedio de los señores y los pone. Así no trabaja el arte. El artista no trabaja haciendo promedios de millones de imágenes que vio en internet. Eso no es inteligencia, es un algoritmo simplón. Bastante simplón. La inteligencia artificial no va a sustituir nada. Lo poco que puede sustituir la inteligencia artificial es el trabajo más vasto, más sencillo, más elemental, pero no tiene la capacidad creativa del ser humano. Entonces, yo lo siento, y he hablado de esto cuando hablamos de traducción por máquina, que es mi negocio, la traducción, y sigo jugando con los distintos programas de inteligencia artificial para hacer vídeos y para hacer imágenes, y me sigue pareciendo que su tope está exactamente donde está el tope de la traducción por máquina, la traducción de máquina, que es cuando tienen que entrar en juego las capacidades humanas. Cuando puedes utilizar información y promediarla o ponderarla para llegar a una conclusión, puedes traducir una frase. Cuando esa frase implica emociones humanas, cuando dice tus dientes son como perlas traídas de Oriente por algún pirata enamorado de la luna, la traducción de máquina es así como no va. ¿Por qué? Porque no entiende metáforas, porque no entiende nada, no hay inteligencia, no hay comprensión allí, así que por favor déjense de asustar con eso, aprendan a hacerlo para que los trabajos que sí caigan en manos de la inteligencia artificial los puedan hacer ustedes puedan hacer otros trabajos. Porque llevamos toda la historia desde la revolución industrial para acá diciendo que la automatización va a acabar con los trabajos y los seres humanos van a quedar desempleados y todos vamos a estar en la calle comiéndonos los mocos y mirándonos de una esquina a otra. Y no ha pasado. ¿Por qué no ha pasado? Porque no es cierto. Y cuando desaparecen trabajos en nombre de la automatización, surgen otros, y ¿sabes qué? Generalmente mejor pagados. Es decir, si tú dejaste de ser operario de telar y empezaste a ser un programador de tarjetas perforadas para hacer tejidos con los telares, ganas más. Y no nos hemos quedado sin empleo. Sigue habiendo empleo para la gran mayoría de la gente y sigue habiendo formas de tener empleo para más gente, pero que no siempre se usan. Así que menos miedo, menos lobos caperucita. Gracias a Ricardo Telles por el superchat, gracias a Daniela por el superchat. A quienes no pueden ayudar, no pasa nada, oigan, no pasa nada. No sé quién me pregunta esto, ¿qué pasa si la ciencia es una invención humana que entonces no funcionaría? Mira,
Porque tú puedes inventar dos cosas distintas basadas en la realidad, pero solo una funciona. La que funciona es la que pasa la prueba de los métodos de la ciencia. Esas ideas, tanto filosóficas, siempre me hacen reírme. Ruiz Massieu fue el otro que fue asesinado ahí en el centro de la Ciudad de México, en pleno día, una cosa horrible. ¿Viste el documental Navalny? No. Y hoy vamos a hablar un poco de Navalny, por cierto. Bueno. Vídeo comparando el antirracismo y feminismo basados en la ciencia con los basados en la teoría crítica. No, ¿para qué? No más darle promoción a la teoría crítica, yo paso. Yo hago lo que yo ya hice y lo he hecho, el vídeo sobre feminismos y 2 vídeos sobre racismo, uno sobre racismo, otro sobre la invención, uno sobre las razas y otro sobre la invención del racismo. Creo que con eso basta. Tu opinión sobre el Canelo Amasi me da bastante igual. Están buscando publicidad y punto. Rock argentino, a ver, Spinetta me gusta, Charly García me gusta mucho, pero como persona me repele. Gustavo Cerati no me gusta tanto, Fito Páez lo conocía, a mí me parece que el trabajo de Fito Páez es extraordinario. Me parece que en momentos como Serú Girán son momentos importantísimos, pero me quedo más, por ejemplo, ahora con los fabulosos Cadillacs. Creo que tienen un cuerpo de trabajo cercano al de quizás Spinetta y Charly García, que me gustan, pero no me emocionan profundamente, me gustan mucho, especialmente un disco de Serú Girán. Recuerdo haberlo oído con bastante interés cuando era más jovencito. Bueno, como no sé muchas cosas, vamos a hablar por una vez una buena noticia. Se logra, se consigue la primera cosecha de arroz dorado en las Filipinas, después de que otros países, otras sociedades ya han tenido las primeras cosechas de arroz dorado. Ahora le toca a Filipinas y es importante por una razón. A ver, si usted no sabe lo que es el arroz dorado, voy a resumirlo muy rápidamente. El mundo del Asia Oriental, sobre todo el mundo rural, tiene un problema. El problema es que su alimento básico es el arroz. Y el arroz es deficiente en vitamina A, no da suficiente vitamina A para que la gente se alimente. La falta de vitamina A provoca en los niños ceguera y eventualmente la muerte, porque un ciego en esas condiciones tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. Se habla de hasta 2 millones de niños muertos al año. Sí tienen que comer, pero no tienen la nutrición necesaria para que se desarrolle la retina y por lo tanto la falta de vitamina A hace que queden ciegos y eventualmente mueran por no poderse adaptar al mundo a su alrededor. Estamos hablando de 2 millones de niños al año. Bueno, pues en el año 2000 un grupo de investigadores en Zúrich, en Suiza, desarrollaron lo que se llama el arroz dorado. Al arroz común y corriente le integraron unos genes de una florecita y de no me acuerdo de qué otro. Es que yo lo escribí allá en el 2004, hace un tonal de años, o por ahí en el 2008, y integrando estos genes en la genética del arroz, pues lograron que el arroz produjera vitamina A. Y como al producir vitamina A, bueno, no vitamina A, produce betacaroteno, que nuestro cuerpo usa para hacer vitamina A. Nosotros comemos betacaroteno en todo lo que es anaranjado y amarillo. Comes calabazas, estás comiendo betacaroteno. Comes remolacha, estás comiendo betacaroteno. El betacaroteno es el rojo y el anaranjado normales del mundo vegetal. Y este arroz con betacaroteno, modificado genéticamente mediante ingeniería genética transgeniquísimo, estaba destinado a salvar la vista y la vida de millones de niños. ¿Quién creen que se opuso al arroz dorado? Sí, señores, por supuesto. A partir de que en el año 2000
se informó de la creación del arroz dorado y se empezó a perfeccionar para que tuviera cantidades de betacaroteno suficientes para cubrir los requerimientos de un niño con la cantidad normal de arroz que come un niño en el Asia Oriental. Greenpeace primero dijo que bueno, no es que lo que deberíamos hacer es darles a los niños zanahorias y remolachas y calabazas. ¿Y de dónde lo sacas? Y espinacas. Las espinacas curiosamente tienen mucho betacaroteno. ¿Y de dónde lo sacas? Esa gente no está acostumbrada a cultivarlo, no vas a cambiar sus formas de cultivo, porque tú lo dijiste, sobre todo si sabemos, si vimos el video de ayer, que al obligar a los campesinos a cambiar sus formas de cultivo, la producción se va al garete y la gente se muere de hambre. ¿De dónde lo sacas? No, mira, es que este arroz está destinado a sustituir el que producen los niños. Entonces dijeron que, se ha probado en niños chinos y no se saben sus efectos de salud. Mira, los efectos de salud cuando te comes un transgénico, o sea, algo que tiene genes de otra especie, es como si te comes las dos especies a la vez. No tiene por qué tener efectos de salud. Y en los últimos 30 años hemos descubierto que los transgénicos no tienen problemas de salud. Y ya lo sabía Greenpeace. Pero como me dijo una vez el director de Greenpeace a mí, es que nosotros creemos que lo natural es mejor. Y con base en eso, que es una creencia, durante 22 años se opusieron al arroz dorado. En el año 2013, concretamente, y por eso me gusta que sea en Filipinas la noticia que estamos dando ahora, en el 2013 unos campesinos filipinos empujados por los activistas de Greenpeace, primero decían que eran activistas, luego ya los convirtieron en campesinos porque a Greenpeace le pareció muy bien promover la destrucción de estos cultivos experimentales. Es muy curioso, la lógica de Greenpeace es no hay estudios suficientes que garanticen su seguridad. Bueno, pues vamos a hacer cultivos experimentales para estudiarlos. No, destruyamos los cultivos. ¿No querías más estudios? ¿De qué me estás hablando? Bueno. Pero cuando Greenpeace vio que la reacción contra la destrucción de los cultivos que estamos viendo aquí, 400 personas destrozaron un campo de cultivo de prueba en Filipinas, luego Greenpeace dijo, nosotros no tenemos nada que ver. Pues ya hace 2 días estabas presumiendo que había sido tú. No fui yo. Bueno, es gente que conocemos, pero nosotros no tuvimos nada que ver. Ellos solitos se les ocurrió que el arroz dorado era malo y fueron y destrozaron el campo. No tiene nada que ver con que durante 13 años nosotros hayamos estado difundiendo mentiras sobre el arroz dorado y oponiéndonos a salvarle la vida y la vista a millones de niños. Esto llevó a que en el año 2016, finalmente, un grupo de premios Nobel encabezados por un señor al que yo conozco, que es el doctor Richard Roberts, premio Nobel de Química del 93-96, 190 premios Nobel, le escribieran una carta abierta pidiéndole a Greenpeace que dejara que se produjera el arroz dorado y acusando a Greenpeace de delitos contra la humanidad, de genocidio por los niños muertos cuyas vidas ya se podían haber salvado con el arroz dorado. Finalmente, en las Filipinas se realiza la primera cosecha a gran escala de arroz transgénico, después de que Bangladesh, me parece, y creo que Pakistán también ya han tenido cosechas de arroz dorado. La brutal inhumanidad de Greenpeace en este y otros casos es aterradora. Sus creencias están por encima de la vida humana, están por encima de las herencias de la humanidad, como lo demostraron cuando destrozaron uno de los, bueno, no lo destrozaron, pero hicieron daño a uno de los glifos de Perú, ¿no? ¿Están en Perú? Creo que sí. No me acuerdo ahora, estos glifos que otros decían, son pistas de aterrizaje. ¿Por qué una pista de aterrizaje en forma de araña? Va a ser la nave espacial que viene, va a ser así como aterrizar con las patas de la araña. No, hombre, son glifos que se hicieron ritual y ceremonialmente. Pero a Greenpeace le da igual todo salvo su fanatismo. Greenpeace no quiere que tú uses gasolina, pero ellos la usan para sus barcos porque lo importante es la causa. Y Greenpeace tiene unos niveles de hipocresía brutales, pero claro, con salarios de 60, 70, 80, 90 y 100,000 euros al mes que cobran los encargados de los países, y el director de Greenpeace me lo confirmó cuando lo entrevisté, el exdirector, ya hace unos pocos meses dejó de hacerlo, pues hombre, hay mucha gente que por 100,000 euros al mes cree lo que le manden creer, ¿eh? Entonces, este es el resultado, todavía no llega, pero debe llegar pronto a los lugares donde más falta hace, que es Laos, Vietnam, Camboya, todo el sureste asiático y China.
China ha tenido otras formas de combatirlo, pero sigue siendo un problema. Sigue habiendo niños por cientos de miles que quedan ciegos y mueren por falta de vitamina A, que se resuelve con estos granitos de arroz color de oro. Sin embargo, Greenpeace insistirá hoy, mañana y siempre en que no es una buena solución. Lo último que dijeron fue que, lo último que les leí era que, bueno, es que si no se produce comercialmente es porque es un fracaso, nadie lo quiere. Y dije, no seas miserable, si no se produce comercialmente es porque tú has estado durante 22 años gastando millones de euros, dólares, ponle lo que quieras, rublos, millones para impedir que ese arroz llegue a los platos de los niños que lo necesitan. La desvergüenza de Greenpeace es monstruosa. Y ojalá sea una organización que desaparezca pronto. De verdad, no sirve a ninguna causa buena y noble. Y es increíble. Cree que sirve a la naturaleza porque cree que la naturaleza vale más que el ser humano, olvidándose que el ser humano es parte fundamental de la naturaleza. En fin, ¿qué más me cuentan? A ver qué más me están diciendo. Me hago yo unos líos con los chats que no se los quiero ni contar. Y más cuando tengo dos pantallas. Pero es que si no, se me mueven más las cosas. A ver, que leí algo que me parecía interesante. Hablar de la decisión de los diputados de Paraguay de rechazar fondos de la Unión Europea, no tengo idea, no sé qué pasó allí. Ahora AMLO arremetió contra la Feria Internacional del Libro. Sí, pues que arremete contra todo. López Obrador solo tiene un interés, la gloria de López Obrador. Lo vuelvo a repetir, entonces no se me hace raro que ahora se meta con la FIL, ni se meta con lo que sea. Se metió con la ONU, se metió con la Unión Europea, se metió con la OTAN, se metió con absolutamente todo lo que no sea López Obrador. Le parece muy mal a este señor. A ver. Eso de las entrevistas me recuerda a la de Frost con Nixon. Sí, fíjate, Frost es un excelente ejemplo. David Frost es un excelente ejemplo del tipo de entrevistador que es el periodista británico. ¿Podrías comentar algo sobre la breve existencia del Partido Democracia Social de México encabezado por Gilberto Rincón Gallardo? Sé poco de él, pero es lo mismo, es un partido encabezado por un señor. El señor desaparece, el partido muere. Patricia Mercado tuvo el Partido Socialdemócrata, pero lo tuvo como quien tiene una dulcería. No sé si me entiendes. Poner un partido por un caudillo, el partido dura la vida del caudillo. En España, OPyD duró lo que pudo mantener alguna credibilidad Rosa Díez. Y el Gil, pues duró lo que Gil tuvo oportunidades de sobrevivir. Y Podemos, pues, lo que ha dado Pablo Iglesias, y ahora está en franco proceso de desaparición. Lo que se necesita es un partido que no dependa de caudillos, sino que los dirigentes sean electos por los militantes y que los militantes participen en la supervisión continua de sus líderes, de sus candidatos y de sus cargos electos. Si no, no vamos a llegar a ningún lado. Deberías compartir tus imágenes de ahí en Twitter. En Twitter subí 4 o 5, sí tengo imágenes de Dalia en Twitter. Solo me reía de ellos, ¿no? ¿Qué sabe de la teoría que especula sobre el Bill Gates? Por favor, conspiranoias. No conozco a Esquizofrenia Natural. A Roxana Kramer he visto muy poco de ella. No es lo mío. No suelo ver a filósofos, lo he dicho muchas veces. ¿Cuánto? Hay preguntas que no más. ¿Ha jugado a videojuegos independientemente? He jugado videojuegos
pues desde Tetris hasta hoy. Ahora juego cosas más sencillas. Me gustan mucho los juegos no de estrategia, los juegos de aventura y acertijos. Por ejemplo, de los que más he disfrutado recientemente es Monument Valley. Toda la serie de Myst me pareció espectacular, maravillosa. De hecho, he vuelto a jugar Myst ahora portado al iPad. O cosas como SimCity o SimAnt. Son cosas que gustaron mucho. Las primeras de Civilization. Cuando me llegó el primer Civilization, que era de 8 bits, los muñequitos eran pixelados. Con un grupo de amigos en mi casa que habíamos hecho una parrillada, estuvimos hasta las 6 de la mañana jugando Civilization. Y entre 6 estábamos llevando la misma civilización a luchar contra los otros. Entonces, claro, estaba el guerrerista y estaba el procientífico, el protecnología. Y era muy divertido. Con esos juegos yo me lo paso muy bien. Y lo que busco es este tipo de juegos de acertijos. Toda la serie de The Box, por ejemplo, la he jugado y a veces estoy tratando... Ya se me habrá olvidado el primero de The Box para volverlo a jugar. Los juegos de escape también, y ahora los juego en vivo. Tengo un equipo de amigos que somos los irregulares de Baker Street y que vamos a salas de juegos de escape. O sea que sí, claro. Y que si pueden llegar a ser arte los videojuegos contienen arte, pero en sí no lo son. Contienen arte narrativo, contienen arte gráfico, contienen arte musical. Últimamente tienes cosas musicalmente en los videojuegos maravillosas. Hay una cantante a la que sigo mucho que hoy me enteré que acaba de hacer un disco completo con temas de videojuegos. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque están contratando a músicos de muy buen nivel para hacer la música de los videojuegos. Entonces, si el videojuego en sí no es un arte, sí contiene estos elementos artísticos: el gráfico, el narrativo, el musical y el arte de los animadores, que es un arte. Pero en sí el videojuego no, el videojuego es un juego. Mauricio, ¿qué te parece Paco Ignacio Taibo como historiador? Bueno, Paco Ignacio Taibo como historiador me parece bueno. Es muy curioso porque todo el material que trajo de Cuba para su libro del Che pasó por mi casa, porque él no tenía un sistema de reconocimiento óptico de caracteres. Yo tenía un escáner y tenía un buen sistema de reconocimiento óptico de caracteres. Entonces todos los documentos que traía los pasábamos por el escáner y hacíamos el reconocimiento óptico de caracteres para que le fuera más fácil manejarlo. Me parece un buen historiador, me parece un gran novelista, es mi amigo y estoy completamente en desacuerdo con su posición actual ante López Obrador. Ya, llevan mucho tiempo esperando que lo diga. Estoy completamente en desacuerdo con el apoyo que mi queridísimo, entrañable amigo Paco Ignacio Taibo II hace del bárbaro régimen de Andrés Manuel López Obrador y de la destrucción que está cometiendo. Y quiero a Taibo entrañablemente, lo voy a querer toda la vida, le debo muchísimas cosas, hicimos muchísimas cosas juntos, es mi brother, pero estoy en desacuerdo con él, como en otras ocasiones he estado en desacuerdo con él en otras cosas. Ya. En Europa están prohibidos los alimentos transgénicos y es una estupidez europea, pero Europa no tiene un problema alimenticio, donde no deben estar prohibidos por imitaciones en África, en Asia o en América Latina, y sin embargo están por imitación, desafortunadamente. No sé. The Allman Brothers Band o Lynyrd Skynyrd. A ver, The Allman Brothers es rock del sur y Lynyrd Skynyrd es mucho más rock potente. Son dos niveles distintos, depende para qué. Lynyrd Skynyrd me gusta muchísimo una serie de cosas, pero cuando tenías a Derek Trucks tocando la guitarra con los Allman Brothers, pues hombre, había que oírlos, porque Derek Trucks es un dios de la guitarra, y es por lo que hoy hay que oír a la Tedeschi Trucks Band, por cierto. ¿Qué gasta más agua? ¿Una planta de Coca-Cola en un solo día o yo en mis 36 años de vida? Ninguno de los dos gasta agua. El agua no se gasta, es un recurso renovable. Gracias. Gracias, de verdad. Es lo que se les olvida a todos, que el agua es un recurso renovable.
que puede escasear en un lugar determinado, pero no se gasta como se gasta el petróleo, por ejemplo, es recuperable. Entonces es un mito. ¿Qué es lo que pasó? Que a la hora de buscar causas, pues se buscaron la del agua. Entonces, la guerra del agua, que yo no la he visto todavía realmente. City Skylines, todo lo que nunca pudo ser SimCity, lo voy a ver, pero por supuesto que lo voy a ver. Es que la gente me ve, a ver, y esto es un problema real. La gente me ve a mi edad y dice, no tendrá nada que ver con el mundo de la tecnología. Se les olvida que Steve Jobs, Bill Gates y yo somos de la misma edad. Y que yo a los 21 años empecé a trabajar con computadoras, con ordenadores en el mundo de la comunicación. Yo empecé a programar y fui de los primeros. Yo alquilé una Apple II Plus para hacer una traducción porque me resultaba más fácil hacerla tecleando. Yo fui pionero en eso y pionero en gráficos. Pionero en tratar de convencer a las compañías que tuvieran páginas web y teletrabajo yo desde los años 90. Entonces, sí, soy muy gamer y estoy muy metido en el mundo de la tecnología porque ha sido mi mundo desde que era yo joven. Cierto que la mayoría de la gente de mi edad, sobre todo en los países donde no hay esa cercanía, no hay esas posibilidades de desarrollo para las personas, pues la gente de mi generación está mucho más alejada de... Pero sí, City Skylines, dices... Cities Skylines, lo voy a apuntar. Los arcade como Donkey Kong nunca me divirtieron, de verdad, nunca me divirtieron. The Remains of Edith Finch. ¿Qué disco puedes recomendar de The Pogues? El que traiga Cuento de Hadas en Nueva York, Fairy Tale from New York, cualquiera. Pogues me gusta por la actitud, pero no me matan musicalmente. Quizás por esto. Una vez hay un vídeo, y lo pueden ver ustedes en YouTube. Es el vídeo de The Pogues y los Irish Ramblers, me parece que sí. Y está este cantante, cuyo nombre, si no olvido un nombre, ya saben que no funcionan los streamings. El cantante de Irish Ramblers, un hombre de barba, un irlandés brutal, de ojos azules. Lo estoy viendo y no me acuerdo de su nombre ahora, me voy a acordar de la hora. Y te estaban cantando The Irish Rover, la canción de Irish Rover, un clásico de la música folclórica, de la música tradicional de Irlanda. Y el cantante de The Pogues trataba de hacer su parte y luego entraba el otro, Ronnie Drew. Entraba Ronnie Drew con esa voz y esa presencia que tiene con la mano en el bolsillo y cantando y mirando hacia al micrófono, y Ronnie Drew te destrozaba, decías, esto es maravilloso, es una gloria poder ver a este hombre jugando. Y entonces el cantante de The Pogues, el de los dientes, no me acuerdo ahora cómo se llama él, metía la mano en el bolsillo y trataba de imitar a Ronnie Drew, y pues era como un niño tratando, como un niño con su pelotita de baloncesto mirando a Michael Jordan o a LeBron James o a Steph Curry mirándolo así diciendo, somos iguales, ¿verdad? Y los otros le dicen que sí, porque pues, pobrecito. Eso es lo que me pasa, con The Pogues. Pero Cuento de Hadas de Nueva York son las grandes canciones que se han escrito jamás. La escribieron por un desafío, les desafiaron a que The Pogues, el grupo punk brutal no puede escribir una canción navideña. Escribieron una de las mejores canciones navideñas y por supuesto la versión de ellos, hay 1000 versiones, la versión de ellos sigue siendo la mejor. Sugiero que escuches a una serie de uruguayos, los escucharemos, ¿cómo no? Grupo cubano Los Aldeanos, no. Si les enseño mis vídeos de Spotify y mi Spotifest, mi Nocturno Fest que hice ayer con Spotify, sería divertido. Bueno, ¿está bien el Mundial? ¿Tiene algún candidato? Mi candidato es España, por lógica, y no estando fuera México, pues también. ¿Qué opina de Franz Val? Me encanta su trabajo.
Creo que los paralelismos que hace son muy interesantes, aunque alguno puede ser demasiado exagerado, pero nos enseña muchísimo de conducta. Es un etólogo. Yo siempre he estado cerca de la etología porque siento que es un elemento del estudio de la conducta que le ha faltado a la psicología humana. Entonces, Franz Mal me parece su trabajo sobre el comportamiento de cooperación entre animales y el comportamiento de protesta ante la injusticia me parecen fundamentales. Me parece además un hombre brillante y sus charlas son excelentes. Bueno, vamos a hacer un breve corte. Ya saben que nos vamos a alargar porque de todo lo que traía solo hice una cosa por estar con esto. Entonces, 2 minutos y volvemos. Bueno, pues estamos de regreso para seguir conversando con ustedes. En este momento somos 226 personas. Va a estar bajando la cantidad de gente pues, con las fiestas. Yo no sé ni siquiera cuándo son las fechas, no sé si vamos a seguirlos haciendo en los últimos días de diciembre, sobre todo porque además vienen mis nietas, que no las conozco, entonces... me hace un comentario aquí, ¿por qué hay tanto pro-Putin en América Latina? Por el antiyanquismo, y un antiyanquismo que, insisto, tiene razones, tiene motivos muy sólidos. Es decir, en América Latina se peleó la Guerra Fría. Militarmente la ganó Estados Unidos, pero en la narrativa la ganó Rusia, la ganó la Unión Soviética. Es decir, se veía mucho la influencia de Estados Unidos en las batallas de la Guerra Fría, en las guerras, en todas las guerrillas en América Latina, en el combate a las guerrillas, y en el establecimiento de dictaduras horrendas, torturadoras, brutales, violadoras de todos los derechos humanos imaginables, habidos y por haber. Pero no se veía la influencia, la mano rusa, la mano soviética, perdón. Entonces,
nos quedamos en América Latina con un dejo anti-yanqui, insisto, enormemente justificado. Se nos olvidó que nada de eso habría pasado de no haber citado también la mano de la Unión Soviética metida allí, y entramos en una dinámica de odiar a Estados Unidos por costumbre. Termina la Guerra Fría y Estados Unidos se desentiende de América Latina. Ay, vamos a elegir a un chiflado que un día trató de dar un golpe de Estado y que es bien rojo y amigo de Fidel Castro, elíjanlo. Pues es que está re loco, sí, ¿eh? Se llama Hugo Chávez, déjalo, a mí ¿qué me metes? Bueno, pero es que se juntó a la izquierda y hicieron una cosa así en el Foro de Sao Paulo, pues que les vaya bien. Bueno, es que ya vamos a elegir a otro presidente que también es de esa onda y que es Correa. ¿Y a mí qué me dices? Estados Unidos se desentendió por completo. Salvo México por la frontera, que queremos elegir a Lula, qué bien. Oye, que Lula no está haciendo lo que hace el Foro de Sao Paulo, sino que está gobernando bien. ¿Y a mí qué me das lata con eso? Estados Unidos se desentendió por completo. Obviamente hay intervenciones pequeñas, pero minúsculas comparado con lo que estábamos acostumbrados en los años 50, 60 y 70, y hasta 80. Estados Unidos se desentendió de América Latina. A ver si nos enteramos. No interviene en América Latina desde la invasión de Granada. Interviene más Putin ahora. Entonces, bueno, pero esa es la razón por la que tenemos tanto antiyanquismo y no está poco justificado. Bueno, y hablando de Estados Unidos, vamos a hablar de los tiroteos en Estados Unidos porque se han salido totalmente de toda lógica. No que tuvieran ninguna lógica en ningún momento dado. Pero en 2022, y falta un mes, Estados Unidos ya ha sufrido más de 600 tiroteos por tercer año consecutivo, y es casi el doble de tiroteos de los que había hace 5 años en Estados Unidos. Cuando hicieron esto eran 609 en 2022. 609 tiroteos en 2022, en 330 y tantos días del año. Solo en noviembre, según los datos del Gun Violence Archive, el archivo de violencia por las armas, en noviembre de 2022 ha habido 43 tiroteos con 52 muertos y 180 heridos. Cuando queremos hablar de la excepcionalidad de los Estados Unidos, siempre se nos olvida hablar de esto que es lo más raro que hay. Curiosamente, un tipo que me parece bastante detestable por muchas otras razones, que es el supuesto documentalista de Roger and Me. Sin embargo, tiene cosas buenas, y su trabajo sobre, no me acuerdo ahora de su nombre, lógico, es evidente, pero no me lo van a decir porque me van a reñir y me van a decir, ay, si no te acuerdas que es fulano. Roger Moore, no me acuerdo. Bueno, hizo un buen trabajo sobre los tiroteos. ¿Qué es lo que pasa? Hay países más armados que Estados Unidos. Canadá está armada la gente, ¿no? Suiza, la gente está armada. Pero no tiene la cultura del amor a las armas que tiene Estados Unidos. Y a la convicción que podemos discutir. Yo la puedo discutir además durante horas y puedo refutarla. Pero lo importante es que mucha gente tiene la convicción de que el hecho de la posesión de armas no solo les está garantizado por la Constitución, cosa que no es cierta. La segunda enmienda no garantiza la tenencia de armas a todo el mundo a lo bestia, sino solo a través de una milicia organizada. Esto cuando Estados Unidos no se planteaba tener un ejército, ya teniendo un ejército, eso ya no tiene sentido. Pero además están convencidos de que la libertad de la que goza Estados Unidos, o de la que siente gozar la gente en los Estados Unidos, discutirán ustedes si no tienen tanta libertad como creen, y hasta estaré de acuerdo en gran medida, que su libertad depende del mantenimiento de la tenencia de armas, y que todo movimiento para controlar las armas tiene por objeto quitarles las armas y por lo tanto la libertad. ¿Qué es tonto esto? Sí,
tontísimo. Pero ha sido el argumento de todos los conservadores durante años, desde Reagan. No hay peor cosa que puedes decir de otro candidato que sea te quiere quitar tus armas. El sector conservador de Estados Unidos se levanta en armas automáticamente con esto. La relación de Estados Unidos con sus armas, de los estadounidenses con las armas y con la idea de que todo se arregla a tiros, no creo que tenga solución, pero debe preocuparnos a todos, porque cuando ves, por ejemplo, series alemanas o series francesas de investigación de delitos, son calcadas a Estados Unidos. ¿Sabes cuándo hay un tiroteo con delincuentes en España o en Europa? Cada muerte de obispo. Yo recuerdo, yo llevo 20 años viviendo en España. Y en esos 20 años fue hace como 4 o 5 meses que de pronto se oye pum, pum, pum. Y me dice mi chica, están tirando petardos. Le dije, ni de broma, esos son disparos de pistola. Un tipo bastante enloquecido iba a ser detenido por la policía, sacó una pistola, disparó a uno de los policías. No, atacó a los policías, no me acuerdo si él atacó, ¿no? Pero bueno, la policía le disparó, pues no le disparó a la cabeza, le disparó a las piernas, porque aquí los policías, y hemos tenido aquí, entrevistado al jefe de la policía de Gijón, la policía tiene órdenes de disparar a las piernas, no es como en Estados Unidos que tiran a la cabeza o al cuerpo directamente. Pero las series y las películas, y muchas veces las novelas, reproducen los esquemas de la violencia de Estados Unidos. Y de esa violencia donde los policías le disparan en la espalda a la gente, sobre todo si son de tez negra, de piel oscura, disparan con una alegría que aquí cuando un policía saca la pistola ya es un escándalo. Si dispara tiene que dar más explicaciones que un tipo que llega tarde a casa con 4 copas de más y marcas de lápiz de labios en la camisa, por usar un cliché malísimo y terriblemente machista. Es decir, no es ya lo salvable de Estados Unidos, que lo veo muy difícil. Un cambio de cultura es muy difícil y tienen que pasar cosas históricamente para que haya un cambio de cultura, creo yo. Pero lo que me preocupa más es cómo lo asumimos, lo imitamos y lo reproducimos. Y lo reproducimos en las obras de cultura popular. Y esto es aplicable sobre todo a España, porque México tiene otra dinámica totalmente distinta. Mis novelas policíacas, mi primera novela policíaca ya fue sobre el narcotráfico y fue en el 89. La segunda fue sobre los niños de la calle y la violencia de barrio. Y la tercera era un poco más extraña, pero la violencia, la lógica mexicana de la violencia, sobre todo en los últimos 20 años, 25 años quizás, no permite, es tan tremenda que supera, por supuesto, todo lo que se imagina en Estados Unidos, excepto que no la ejerce la gente común y corriente. La ejercen las bandas de delincuentes, la ejerce el narcotráfico, la ejercen personas que son delincuentes, no personas como el tipo que se mete a un bar gay y se pone a disparar como enloquecido, y luego te das cuenta de en qué mundo vivió cuando su padre dijo, bueno, pero al menos mi hijo no es gay, porque cuando me dijeron que disparó en un bar gay, dije, Dios mío, no será gay mi hijo. Le dije, bueno, pues al menos no es gay. Que ha matado a no me acuerdo cuántas personas mató, creo que a 7 personas. No, pero lo bueno es que no es gay. Si tú educaste al niño, entiendo porque el niño también puede salir un poquito torcido. Pero siendo que veo muy difícil eso, por lo menos espero que salgamos de esa lógica, porque el trabajo de la policía en España es muy distinto. Y voy a entrar a otra cosa de esto mismo ahora a continuación. Cartas bomba en España. Hemos sufrido, yo pensé, todos pensamos, porque así somos, que esto salió ayer la noticia y entonces, ayer mandaron cartas bomba. No, desde el día 24
y el 24 de noviembre, estamos a 1 de diciembre, empezaron a llegar cartas bomba, curiosamente, a los siguientes lugares. La Embajada de Ucrania en España. Una empresa fabricante de armas, que le provee armas a Ucrania, que le vende armas a Ucrania. La base aérea de Torrejón de Ardoz, una base aérea de Estados Unidos en España. La empresa armamentística es Zaragoza Instalasa. Una carta al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y una carta al juez, no, son 5, a ver, la empresa, la embajada, la empresa, la embajada, la base aérea, Margarita y Pedro Sánchez. 5 cartas bomba que se han estado recibiendo en estos días y hasta ahora nos enteramos porque la policía ha hecho su trabajo silenciosamente. El trabajo de desmontaje de ETA, por ejemplo, fue un trabajo hecho más de inteligencia, por la vía de la inteligencia, que por otro lado. Porque es muy difícil enfrentar a una banda armada que no se enfrenta a ti armado, no se enfrenta a las fuerzas del orden, sino que mata concejales de municipios con tiros por la nuca, ¿no? Sin dar ni siquiera la cara. Esos son los héroes de ETA. Bueno, pero el trabajo para desmantelar a ETA, que fue encabezado por todos los gobiernos españoles, pero sobre todo por Rubalcaba, es de otro tipo. La forma en que funciona la policía no es como la policía estadounidense ni como la policía de la televisión estadounidense. Ahora, esto no deja de ser enormemente grave, enormemente grave. Este es un ejemplo de las cartas que se han estado recibiendo. Son cartas, sobres de cartón con explosivos dentro, que cuando lo abres estalla. Solo estalló una de las cartas. La carta que estalló fue la que llegó a la embajada rusa. La abrió uno de los trabajadores de la embajada ucraniana, un trabajador de la embajada de Ucrania, probablemente un español que trabaja en la embajada de Ucrania, porque la mayoría de las embajadas se dotan de personal del propio país en el que están ubicadas. Solo los niveles altos, los niveles elevados, son de gente del país, y esto es lógico, incluso por razones económicas. Un trabajador, no tengo claro quién, abrió la carta, estalló en sus manos, pero está herido leve. Lo cual quiere decir que además no son explosivos de alta potencia, no son explosivos de alto nivel, no son explosivos de los que usan los profesionales. Alguien vino rápidamente a decirme, Putin puso las que casi Putin las estuvo haciendo ahí en su casa y luego las puso en el correo. No, mira, cuando Vladimir Vladimirovich Putin quiere matar a alguien, lo mata. O lo deja tan averiado como no tienes una idea. Tenemos el caso del que ya hablábamos de Litvinenko, el agente de la KGB, que fue asesinado con polonio, con el proverbial té de polonio, Skripal y su hija, que fueron asesinados, se intentó asesinarlos, creo que siguen en condiciones terribles, con un agente nervioso en Londres, en donde está la catedral más bonita de Inglaterra, ahora se me olvidó el nombre, por supuesto, cerca de Bath, por 2 agentes de la inteligencia soviética, de la inteligencia rusa. Y Navalny fue intentado asesinar también con el mismo Novichok, el agente nervioso y solo se salvó gracias a que el avión en el que venía hizo un aterrizaje de emergencia para que lo atendieran. Si hubieran esperado todo el tiempo del vuelo, Navalny ya hubiera llegado muerto. Entonces no creo sinceramente que esto lo haya hecho el gobierno ruso ni nadie. Está hecho por gente, pero cuando son tantas cartas tan juntas, me da la idea de que es un solo chiflado. No lo sé, no puedo saberlo, pero sí puedo decir que es enormemente alarmante que gente, en este caso de España, sea uno o sea un grupo, se haya tragado tanto la propaganda durante tantos años como para tomar la decisión de emprender una acción así, con la intención de lastimar, de matar a un grupo de personas, llevando a espacios españoles la guerra de Ucrania. La enorme influencia
de 16 años de propaganda o 20 años de propaganda, pero sobre todo desde 2014, los últimos 8 años, yo no la había logrado dimensionar. O sea, yo veía a Russia Today y decía, esto es aterrador. Veía yo a Elena Afinogenova, que sigue sin demandarme. Mi abogado está, ya quiero la demanda de INA. Y INA no me demanda. Liu Sibaya, todos los que han estado en Russia Today, incluido Roger Waters, incluido Jalife, incluido un montón de gente. Yo los veía y decía, esto es repelente, es repugnante, ¿no? Y luego hablaban de ovnis y hablaban de todas las conspiraciones del mundo, le dan credibilidad a todas las conspiraciones. Un conspiranoico que anda por aquí por España tenía su sección en Russia Today, no me acuerdo ahora de su nombre, ya saben que con los nombres soy así, luego me acuerdo. Pero yo no me había dado cuenta hasta qué nivel profundo había pegado la propaganda rusa como para llevar a esto, ¿no? Independientemente de que todos los días, en las secciones de la tele rusa que hoy hacemos por 7ª semana consecutiva, la gente me dice, bueno, pero ¿qué me dices de que el gobierno de Zelensky bombardeó el Donbass desde 2014? Pues difícilmente, porque Zelensky fue electo en 2019. Vamos a empezar por allí. Pero además que hay 14.000 muertos, sí, ha habido 14.000 muertos en la guerra del Donbass, de los cuales 4.000 son civiles, muertos tanto por las fuerzas del gobierno como por las fuerzas separatistas, y todos murieron los primeros 2 años de combates. Han muerto, según las cifras oficiales reconocidas, 350 civiles de 2016 hasta hoy. O sea que ese bombardeo que tú crees que existe, no existió. ¿Pero por qué nunca has ido a buscar los datos? Se ha creado la verdad de los bombardeos de 2014 y no hay forma de romperla. No hay forma de romperla. Se ha creado la versión de los nazis y ya puedes decir que la ultraderecha de Ucrania tiene solo el 2,5% de votos y que no siquiera tienen representación parlamentaria, cuando en España tenemos a Vox metido en el Parlamento. Y la gente sigue con no, pero si son nazis todos. Sí, hombre, los niños a los que han sido asesinados en Bucha también son nazis, según esto. Estas cartas bomba creo que son una revelación importante también en ese sentido. La gente se ha creído demasiado la propaganda. Bandas a las que no he escuchado. Sí, bueno, el chat tiene vida propia y a veces yo no me meto porque ustedes lo están pasando muy bien. Muy bien, pues qué bien. Dice, no conozco a Lepierre. ¿El trabajo del etólogo Desmond Morris continúa siendo actual? Yo creo que sí. Yo creo que mucho de lo que se cuenta en El Mundo Desnudo, concretamente, y en otro libro maravilloso que hizo sobre la tribu del fútbol, sigue teniendo vigencia. Yo creo que Desmond Morris, obviamente, se sabe más, se ha avanzado, pero creo que sí, que sigue siendo valioso el trabajo de Desmond Morris. No quiero que se vea el ratón porque es blanco y llama mucho la atención. Nada más por eso, es absurdo. Michael Moore, sí, ese es el... ¿Has visto los debates de Sam Harris y Jordan Peterson? No. Jordan Peterson se dice que es un posmodernista. No es. Jordan Peterson, no. Jordan Peterson es un chiflado de la derecha más militante, que no puede ser por tanto posmodernista. O sea, el posmodernismo se ha apoderado de una parte de la izquierda en Estados Unidos y de la parte de la izquierda del resto del mundo que sigue a la izquierda de Estados Unidos, porque todos son anti-yanquis. Eso me mata la risa. Los tiroteos y los casos de abuso policial han disminuido con la presidencia de Biden. Pues que la presidencia no tiene nada que ver. O sea, los policías que disparan no son policías federales a cargo de Joe Biden. Generalmente son policías o estatales o municipales. El único cuerpo federal es el FBI. Los policías que te paran cuando tú andas por Estados Unidos y te pasas un semáforo en rojo y te paran, no dependen de Biden, dependen probablemente del condado, dependen del estado. El condado es el municipio.
pero no dependen de Biden. Entonces, ese tipo de preguntas, Biden creó la recesión, Biden provocó la inflación, sí, la inflación está provocada por López Obrador, no, la culpa es de Pedro Sánchez, es simplemente hipersimplificar hechos que son muchísimo más complejos de lo que la gente cree. ¿Supiste el pleito entre Guillermo del Toro y la Secretaría de Cultura por la cancelación de los Arieles? Sí lo supe, y como siempre, Guillermo del Toro se comportó como debe comportarse, se comportó maravillosamente bien, actuó como debe actuarse, y mis respetos y mi cariño a Guillermo del Toro. ¿Quién es el mejor director cinematográfico italiano? Fellini, Pasolini. Pasolini, por Dios, pero qué, no es ni cine. No, Fellini toda la vida, Fellini hasta la muerte, Fellini siempre. Además es un director que influyó en todo el cine del mundo desde ese momento y hasta hoy. No existe el concepto estética pasoliniana, por favor, pero el concepto estética felliniana, claro que existe. Según entendí, en el telediario las cartas venían de Ucrania. No, las cartas al parecer están enviadas desde España, pero puede fingirse que vengan desde Ucrania, pero no creo. No creo que lo sea. Bueno, vamos a hablar de otra cosa que ya tiene que ver con esto, para luego irnos con el señor. Uy, que perdí los auriculares. Ustedes perdonen, pero a veces soy muy desorganizado y a veces soy peor. Es parte de la maravillosa aventura de ser yo, que siempre me parece peculiar, sobre todo porque una parte la tengo que traducir al vuelo, o sea, la tengo que traducir de hablado y no de grabado, lo cual va a ser problemático. Pero con entrada nueva, con entrada completamente nueva, esto es Tu Tele Rusa. Y Tu Tele Rusa de hoy se refiere a ir ganando, pero con miedo a perder, con lo cual no me creo mucho que vayan ganando. Pero, bueno, hoy vamos a tener menos que otras veces porque hay una tele rusa que ya no es rusa, que está en Latvia, que es Letonia. Yo no sé por qué Latvia es Letonia, nunca entendí por qué nos hicimos ese lío, pero en la capital, que es Riga. Pero, bueno, vamos a empezar con esto de hoy. Por cierto, me han reclamado mucho que está muy alto el audio de la tele rusa, y entonces no se oye bien lo que yo digo, que ya de por sí me voy haciendo líos tratando de traducirlos, así que esto va sin más así. En varias ocasiones me voy a estar presentando con uniformes diversos, pero sin los listones estos. Este señor es Vladimir Solovyov y es presentador de la televisión rusa. Es un presentador de la televisión rusa que tiene más cara que espalda, y lo vamos a ver hoy por qué. Primero que nada, vamos a ver cómo se trata él mismo de glorificar ante su público, y dice que sin las insignias se va a usar varios uniformes del ejército ruso para apoyar al ejército ruso, pero sin las insignias, porque mi único rango es el señor viejo de la Federación Rusa, porque hay algunas limitaciones por la edad que es muy desagradable, por cierto. Es decir, lo que está diciendo Vladimir Solovyov es que él no está luchando con el ejército ruso en el frente, porque ya es muy mayor. Porque cuando era joven, tampoco. Él nunca hizo el servicio militar. Él es hijo de una familia rica, él estudió inglés, estudió en Londres, estudió en Italia, él es un hombre de la jet set,
que nunca estuvo en el ejército. Pero luego se mete con la gente que huye de la guerra, como lo van a oír. Pero sigamos con Vladimir Soloviov, que tiene mucho que decir de lo maravilloso que es él. Considerando que Zelensky me odia en lo personal, Zelensky personalmente dio una directiva para mi liquidación. ¿Seguro? Hombre, no tiene a nadie más que liquidar. No tiene a los generales que están masacrando a los ucranianos, no tiene a Putin, no tiene a Lavrov, no, va a matar a un charlatán de la televisión rusa. Aquí lo que me escribió alguien de nombre, perdón, tengo que regresar, de nombre Víctor Rosumovsky. Quizás es momento de presentar las mentiras, de dejar de presentar las mentiras como verdad. Dejen de engañar a la gente. La gente pensante y racional ya no cree en nada de ustedes. ¿Sabes qué, Víctor? Si estás en Rusia, te vamos a encontrar. Vamos a averiguarlo todo sobre ti. No conocerás un momento de paz. ¿Tú te imaginas a cualquier presentador de la televisión de cualquier lugar del mundo amenazando a un ciudadano que le escribió un correo electrónico o una carta o una postal, lo que sea, estando en desacuerdo con lo que dice? Amenazándolo como lo amenaza este mamarracho. Pues mira. Seguimos con Soloviov, porque a lo mejor para ellos, se refiere a los desertores o los que han huido de Rusia para no estar en la guerra, no hay mayor valor que beber y comer y beber hasta que les dé cirrosis del hígado y morirse haciéndose, defecando todo sobre ellos mismos, defecando completamente sobre ellos mismos, con pequeños diamantes, en algún lugar de una hermosa villa cerca del lago Como. Pero yo hice mi elección y es diferente. Una villa en el lago Como, en Italia, sería bien bonita, ¿no? Y aquí está diciendo este tipo que renunció a ella, ¿verdad? O sea, a lo mejor tenía una villa en Como y renunció a ella, o a lo mejor no. Perdón. Antes de esto, ya no sé dónde lo puse, esto es horrible. Va a aparecer en un momento dado, si me permiten. Tengo el material en algún lado. No lo tengo, no lo puse al final. Bueno, la idea es que Vladimir Soloviov, como niño rico que es, tenía dos villas en Rusia, en Italia, perdón, junto al lago Como, y sí debo tener por aquí, déjenme un segundo, tratar de encontrarlo. Tengo por aquí vale la pena esperar, créanme que vale la pena esperar, porque tengo aquí la casita de Vladimir Soloviov, creo que sí. Oh, sí. Esta es su pequeña villa, vamos a ponerla aquí encima y luego quitamos esto, y esta es la casita de Vladimir Soloviov junto al lago Como. 927 metros cuadrados, esto lo saqué de un documental de Navalny sobre este personaje. Y este señor, el problema es que le decomisaron la villa. Tengo más aquí, siento mucho presentarlo así, pero ya no tuve tiempo de hacerlo mejor. Le habían quitado sus villas como parte de las sanciones rusas y estaba negro. Y para remate, además, resultó que alguien entró en sus villas y las pintó la piscina de rojo y trató de quemarla. Es el cariño que se tiene
para estas personas, como ustedes pueden ver. Entonces, pues, este es el gran señor Vladimir Solovyov y sus encantadoras, valerosísimas formas de apoyar a la Unión Soviética. A Rusia. Dios mío, perdón, las personas que tienen mi edad, nos hacemos un lío con eso siempre, porque además reñíamos a quienes le llamaban Rusia a la Unión Soviética. Así que bueno, vamos a oír más de nuestra tele rusa. Tenemos que liberar el territorio de Ucrania de esta basura nazi. No hay otra cosa que pueda funcionar. Si intentamos cualquier cosa como congelar este conflicto, o un alto al fuego, o cualquiera de esas cosas que nos sugieren los humanitarios, todas estas personas simplemente quedarán destruidas. Y entonces el presentador aclara: entendemos bien que esto es el mal absoluto. A menos que el mal sea destruido, entendemos cómo nos amenaza a nosotros y a nuestro país, a nuestros hijos y a nuestros nietos. No podemos detenernos, no importa cómo, no podemos detenernos. Bien, aquí queda muy claro. La idea es salvar a los ucranianos de los malvados nazis, ¿no? Bueno. Mientras Ucrania siga existiendo de cualquier forma, la amenaza contra Rusia también existirá. Claramente, Ucrania no es la única que es una amenaza, pero Ucrania es una amenaza directa y constante. Uno puede ocuparse de los húngaros, de los polacos, de los estadounidenses, de los mexicanos o de cualquier otro, no sé por qué conmigo, incluso con los pingüinos del Ártico, pero no se puede hacer nada con personas rusas que se llaman a sí mismas ucranianos, por rechazar todo lo que es ruso. Pues sí, esto es lo que tenemos. Pero bueno, entonces ya no nos estamos de acuerdo. O vamos a salvar a los ucranianos para que no los maten los nazis, o vamos a acabar con los ucranianos. Ya no me queda claro. Yo insisto que soy una persona racional, dice este personaje. Creo que es racional para cualquiera de nosotros que los ciudadanos de la antigua República Soviética Ucraniana, y más para los europeos, si lo pueden creer, incluso los polacos se beneficiarían de que Ucrania no existiera. Sería mucho más pacífico para todos. Rusia es y solo puede ser un imperio. Un imperio siempre es una nación militar. Una nación militar tiene que pelear de vez en cuando. Tiene que traer a la sumisión o pacificar a los bárbaros de los que está rodeados. Y en este momento los bárbaros están en nuestras fronteras occidentales. ¡Wow! Me encanta. Pero al mismo tiempo tenemos estas dos cuestiones. A mí me encanta esto. Tenemos a una persona por un lado que dice que Rusia está ganando, no pasa nada, y otros que dicen es que si perdemos nos pueden hacer un juicio internacional en La Haya. No sé por qué en La Haya, quizás por el Tribunal Internacional de La Haya, pero lo que le tienen miedo es a La Haya. Tenemos entonces primero a este hombre. Rusia está peleando de manera triunfante contra más de 1.000 millones de personas del mundo occidental. Durante todo este año, el mundo occidental ha sido incapaz de superar a Rusia. Todo ciudadano ruso estará de acuerdo conmigo. Hay agua caliente, hay alimentos. Hay alimentos, hay agua caliente, hay trabajos. Nuestro transporte está funcionando, nuestro metro está funcionando, se pagan nuestros salarios, estamos incluso evolucionando, se está reestructurando nuestra economía. En realidad es un triunfo de Rusia. No hay aislamiento de Rusia, especialmente porque China se une a Rusia en su triunfo, aunque algunas personas están tratando de desequilibrarlo. Y se nos une la India y el sudeste asiático, África y América Latina. No hay aislamiento de Rusia del que se pueda hablar, porque estamos triunfando en nuestra masiva operación especial. Bueno, está bien, todo el mundo está con Rusia y su operación especial pues está siendo exitosísima.
Todo el mundo está de acuerdo con ellos. Que han estado en retroceso desde agosto militarmente. Bueno, eso no lo vamos a contar. Y que no hay 1,000 millones de personas en el ejército luchando contra ellos, también sería bueno mencionarlo. Pero si es así, ¿por qué temerle? Y esta dice, cuando vemos que se está destruyendo la infraestructura ucraniana todos los días, esa infraestructura que ayuda a que los ucranianos luchen, que maten a nuestra gente en los territorios que ahora son nuestros. Claro, la idea es, si tú declaraste que este territorio es tuyo, pues cuando muere alguien, pues murió uno de los tuyos, aunque esté luchando contra ti. Curioso. Me asombra nuestra gente, y desafortunadamente conozco a varios de ellos, incluso algunos en círculos muy muy altos, que le temen a esto, les da miedo llamarles a las cosas lo que son. Porque por lo que piensa mucha gente allá en las alturas, quizá es momento que se retiren de esos círculos altísimos, dice Solovyov. Podemos escupirle a lo que piensan allá arriba. La gente que le tiene miedo a la Haya. Escuchen, tienen que tenerle miedo a perder, a estar humillados y a tenerle miedo a traicionar a su gente. Si logramos perder, la Haya, real o hipotética, vendrá incluso por quienes limpian las calles detrás del Kremlin. Esto es increíble. O sea, se le está diciendo a la gente en Rusia, no a nosotros, se le está diciendo al público ruso que si se pierde, el Tribunal de la Haya acusará de crímenes de guerra hasta a quienes están limpiando el empedrado detrás del Kremlin. Pero no podemos perder. Si uno le tiene miedo a la Haya, que se quede fuera del bosque. No habrá ninguna Haya si esto ocurre, dice Solovyov, no quedará nada. El mundo entero se convertirá en cenizas. Este hombre quiere la destrucción, quiere mucha guerra y mucha muerte. Lleva años, semanas pidiendo el ataque con armas nucleares contra los malvados occidentales que estamos allí invadiendo. Ya nos vieron, ¿no? Estamos re mal. Bueno, vamos a hablar ahora de la otra televisión rusa que lleva Natalia Sindeyeva. La historia es la siguiente, miren. Esta persona inició una televisión para hablar de cosas que le interesaban a los rusos, pero con el tiempo empezaron a meterse en cuestiones políticas y a dar noticias, y las noticias que daban como canal independiente pues no coincidían muchísimo, que digamos, con las que venían en la televisión oficial rusa. ¿En qué acabó esto? Lógicamente, en que el gobierno ruso cerró este canal, sobre todo al comenzar la guerra en Ucrania. Esta es la dueña, es una periodista, Natalia Sindeyeva. Y la televisión rusa, esta televisión que se llama Rein TV, se mudó, decíamos, a Letonia, a Riga, a la capital, y es televisión en ruso para los rusos a través de YouTube. Pero están también TV Rain Newsroom, que están transmitiendo en inglés. Por supuesto, al cierre de las televisiones independientes en Rusia, no hubo una reacción, por ejemplo, de Pablo Iglesias en la base, explicando que era un horror la censura de los malvados rusos contra los pobrecitos rusos. No, él protestó porque se dejó de emitir Russia Today como propaganda de guerra de un país que dice que está en guerra con nosotros. Si dices que estás en guerra con nosotros, igual tus mensajes no me interesa que nos lleguen, que le lleguen a mi gente. Pero de eso sí protestaron Pablo Iglesias y su gente, pero no protestaron por el cierre de TV Rain, de Rain TV y de todos los demás canales y medios de comunicación independientes. No sé si se va a oír esto, y si no se oye lo voy a tener que dejar para la semana próxima, permítanme.
porque si no se oye, no lo puedo traducir. No, es que no estoy teniendo audio, y si no estoy teniendo audio, pues no puedo traducir esto. Pero esta sección de Rein TV, de Televisión Rein, de TV Rein, en España decimos TV, se dice TV, ya lo sé, tengo que, o repito todas las cosas de las dos maneras que se dicen en los dos lados del Atlántico, o me aguantan y uso solo una, porque también luego tenemos cosas que se dicen distinto en Argentina, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Perú, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala y en México, y como diga yo todas las cosas, no acabamos nunca. Me pasa mucho con los popotes que decimos en México, las pajitas que dicen en España, los tubitos que llaman en otros lados, que cuando lo tengo que traducir es aterrador porque en cada lugar tiene un nombre distinto. Bueno, esto que nos hace pues Masha, lo vamos a ver la semana próxima, pero terminamos pues con la tele rusa de hoy. Miren, es muy repetitiva ya la tele rusa. Estamos peleando contra la OTAN, Occidente quiere desmembrar a la Federación Rusa y convertirla en una serie de pequeños países, que no sé de dónde sacan eso, porque a Occidente, ¿sabes qué le conviene? Una Rusia que tenga relaciones comerciales y que se lleve bien con todo el mundo y que se comporte como se comporta cualquier otro país. Es un mucho mejor negocio. Es mucho mejor negocio en todo, en intercambio cultural, en intercambio social, en intercambio político, en mantenimiento, conocimiento y desarrollo de las tradiciones de los distintos países, en el desarrollo no sé, como yo voy a Alemania, estoy con los alemanes, no pasa nada. Voy a Francia, es que Francia invadió a México. Sí, pero eso ya no me voy a acordar, ¿no? Porque los franceses de hoy además no invadieron México. Entonces, lo más que me dicen es que no sé hablar francés y yo me siento muy ofendido, pero me aguanto. Una Rusia democrática, libre, con una oposición razonable, es lo que le conviene a todo el mundo. Porque mucha gente se olvida de que aquí puedes ser el más grande opositor a Pedro Sánchez, y puedes insultar a Pedro Sánchez, y puedes decir canciones horrorosas contra Pedro Sánchez, y puedes atacar como te dé la gana a los partidos en el poder, y no se va a pasar nada. Y no olvidemos que cuando eres Navalny y atacas al partido en el poder, pues acabas en la cárcel, o Jodorkovsky, que también se echó 10 años de cárcel después de ser el hombre más rico de Rusia, simplemente porque le cayó mal a Putin. Así que es bueno saber tener presente que esto es la propaganda a la que están sometidas las personas, muchas de las cuales hoy creen que de veras todo el resto del mundo son sus enemigos y los quieren matar. Y es un poco al revés, es Putin el que le encantaría acabar con nosotros. Dicho todo eso, ¿qué tal es? Que se nos hace tarde, que se nos hace tardísimo, que se nos hace cada vez más tarde. Pero bueno, era seguidor de Ina y de su canal Ahí Les Va. A ver, Ina es muy buena comunicadora y hace 3 cosas muy bien. Primero, hacerse la víctima. Pobrecita de mí. Ina puede insultar a quien le dé la gana, pero el día que te metes con ella, ¡uy! ¿Cómo te atreves? Entonces hace un video, es que están todos en contra de mí, pobrecita de mí. Yo que soy una reportera independiente sin fuerza alguna. Llega, que ya tienes 4 sueldos y que viajas por el mundo, ahora estás convenciendo a Álvaro Delgado en México para que hagan la retransmisión de la televisión que estás haciendo con Pablo Iglesias. Hombre, la pobrecita reportera independiente no se lo cree ni nadie. Segundo, es muy buena en el terreno de la propaganda del que ya hablamos de Rusia, del 60-40. Ella dice cosas reales, incrustadas de propaganda y omitiendo todos los datos que sean convenientes. Ella va a ir contra Estados Unidos siempre y con razón, pero luego va a convertir ese argumento contra Estados Unidos en un argumento distinto a favor de Rusia o a favor de Pablo Iglesias en este caso, a favor de una visión curiosa. Ella dijo alguna vez, es que me dicen que yo repito lo que dice Putin y yo nunca Putin me ha dicho qué tengo que decir, cuando era empleada de Margarita Simonian en Russia Today. Pero hay cosas que digo porque quizás pensamos igual. Bueno, mira, entonces eres propagandista de Putin, no porque él te lo ordene, sino porque tú crees en las mismas barbaridades en las que cree esa bestia.
Y en la otra cosa en la que es muy buena Ina es en sonreírle a la gente correcta. Y sonríe muy bien a la gente correcta del mismo modo que frunce el ceño contra otras personas. Yo creo que es una excelente comunicadora, es una pena que utilice su habilidad para lo que la utiliza. Pero bueno, en fin, los que sean fans de ella, ya ahora me va a volver a decir, a ver si me vuelve a decir, ya ahora sí te vamos a demandar por decir esto en tu canal, porque tú tienes mucha fuerza y nosotros somos, pobrecitos, somos la base, solo hemos reunido 1 millón de euros para hacer nuestro canal de televisión y solo tenemos el apoyo de uno de los hombres más ricos de España, que es Jaume Roures, que es el que nos dio la base, que es el dueño de Público y que es el que finalmente va a controlar a través con Pablo Iglesias Televisión Red, que es lo que estamos haciendo muy modestamente nosotros con todo el dinero del mundo. Por favor, bueno, pues nada. Y he estado haciendo todo esto además con esto puesto aquí, que está muy mal. Hice algo que no debía y hice un lío, ¿verdad? Uf. Mil disculpas, vamos a tratar de editarlo. Cuando publique yo el segmento, porque me quedé, hice una barbaridad. Bueno, lo siento, no controlo el software como quisiera y como todo lo hago yo. A ver, Leviatán, que me manda un superchat, ¿podrías opinar acerca de Alfredo Jalife? Me da mucho asco. Es la única opinión que tengo. Es un señor que me da mucho asco. La mentira me da mucho asco. El racismo me da mucho asco. El neonazismo me da mucho asco. El engaño me da mucho asco. Ya vi que me están diciendo después que tenía la imagen de la villa todavía. Discúlpenme. De veras. Y cometí un error por estar buscando un material de la tele rusa. Bueno, ya lo corregiremos después. Bueno, para que no quede todo hoy por fuera, sí quiero volver, que ya son 53, se nos va a hacer un poco tarde hoy. Otra vez, lo siento muchísimo. 224 personas, está bajando el público, pero inviten a sus amigos. Por cierto, una pregunta muy importante que me van a tener que esperar un segundo nuevamente. Porque aquí es importantísimo saber cosas. España 1, Japón 0, Alemania 1, Costa Rica 0 en el medio tiempo. Es bueno saberlo, es muy bueno saberlo. Vamos a visitar un poco más y discúlpenme por lo de la villa, que lo dejé allí, la villa de Soloviov y todo lo demás de la tele rusa no lo vieron, lo verán en el segmento que vamos a hacer a reeditar después. ¡Qué barbaridad! Pues nada, nuestra galería nocturna. Ahora no lo encuentra, qué bien. Esta es nuestra galería nocturna y es con un poco más de Toulouse-Lautrec. ¿Qué pasó? La semana pasada, repasando cuando corto el vídeo en segmentos, resulta que vi que me había faltado un cuadro que para mí es importantísimo de Toulouse-Lautrec, y luego me acordé que lo del circo ya no lo había yo metido porque si no ocupaba demasiado tiempo. Entonces, el cuadro es este, se llama Las Amigas. Están en el mismo sofá rojo, el mismo diván rojo que habíamos visto la semana pasada, donde estaban las chicas en el prostíbulo esperando la llegada de clientes. Evidentemente estas dos chicas son profesionales de ese prostíbulo. Y una de ellas parece estar enferma o triste o deprimida, o parece más bien enferma porque tú no arropas a una persona que está deprimida, pero cuando está enfermo sí lo arropas. Entonces está una amiga arropando a la otra con una dulzura, con un cariño que, repito, es lo que a mí me destroza de Toulouse-Lautrec.
Y es uno de mis favoritos de Toulouse-Lautrec, que no lo puse la semana pasada y dije, bueno, pues voy a ver cómo lo meto. Pues aprovecho para meterlo del circo. Decíamos que a Toulouse-Lautrec le gusta mucho el circo y algunos de sus dibujos del circo los hizo precisamente cuando fue encerrado en un manicomio, que eran lo que se llamaban los psiquiátricos, antes se llamaban casas de locos o manicomios, y para demostrar que estaba de acuerdo, pues hizo algunos de los dibujos del circo. Toulouse-Lautrec y yo tenemos una cuestión ahí cercana. El circo me encanta. Soy un absoluto amante del circo. Cada vez que viene el circo a la ciudad voy y lo veo. He visto algunos de los mejores personajes del circo, cuando David Larible, el mejor payaso del mundo, estuvo en México, poco antes de que yo me viniera a España, por cierto, como primer protagonista del circo de el Barnum Brothers and Ringling and Bailey Circus. Vi a Larible, maravilloso. Vi a los Vázquez Voladores en el Circus World en Florida, el Circus World que era también del Circo Barnum. Los Vázquez Voladores son el grupo, la troupe de trapecistas mexicanos que logró por primera vez el cuádruple salto mortal de un trapecio a otro. Y lo hacían varias veces y los vi hacerlo. Una vez que hacerlo la primera vez es muy difícil, ya cuando uno lo hace luego a todo el mundo le sale bien porque ya saben cómo hacerlo. Lo difícil es la primera vez. Entonces vi a los Vázquez Voladores. Nunca he visto en vivo, pero he seguido toda la carrera de los grandes alambristas, de los Valenda. He escrito y recorrido la historia de los payasos desde la comedia del arte hasta las distintas personalidades de payasos, el Carablanca y el Vagabundo y el Augusto, que son los payasos de hoy. Entonces, compartir esto con Toulouse-Lautrec me parece extraordinario y delicioso. Él hace una de las cosas que más le hace en el circo son los números de caballismo. Y es razonable por el amor que le tenía él al caballismo. Desde su infancia, él vive en una familia, decíamos, poderosa, él iba a ser conde, y toda su familia era aficionada al caballismo, pero él por las fracturas de sus piernas y por sus problemas de salud derivados de la endogamia, no es caballista, pero desde sus primeros cuadros ves una capacidad enorme de dibujar caballos, cosa que tiene en común con Théodore Géricault, que fue el periodista, el pintor que vimos antes. Entonces aquí conjunta el amor por la forma femenina, el caballo y al payaso, siempre al payaso. Me encantan los cuadros y está firmado con la firma esta que hacía del HTIL, convertidas en un monograma dentro de un círculo. Esto es después de que terminó la actuación, cuando la gente, los ayudantes del circo se llevan ya los caballos. Los ayudantes generalmente son los actores, los artistas de otros actos, pero que cuando terminan el trapecismo se ponen el traje de ayudantes y ayudan. Porque mientras menos gente tengas en el circo, mejor. Yo he sido amigo de familias circenses, unos de ellos, por cierto, primos de David Larible, que andaban aquí en España con el circo italiano, ahora se llamará distinto porque van cambiando de nombre, y yo veía cómo tratan de sacar la mayor productividad a cada uno de ellos cuando pueden, ya cuando son mayores o se lesionan o algo, no, pero los cuidan a sus heridos y a sus lesionados con un preciosismo enorme, pero sacan el mayor. Entonces la chica que te vende en la taquilla, que luego te vende el algodón de azúcar, la vas a ver de pronto haciendo los aros o trapecismo o alambrismo, cualquier cosa. A ese circo, por cierto, una vez lo metí en la Semana Negra, fui con Paco Taibo, y le dije, ¿qué tal que ponemos un circo? Dijo, pues es lo único que me faltaba. Le dijo, pues, no seas payaso. Le dije, no, es que es en serio. Tengo un circo, tengo unos amigos que tienen un circo, les encantaría ponerse en la Semana Negra. Pues bueno, entonces pusimos el circo en la Semana Negra, y luego el día de la inauguración de la Semana Negra yo encabecé
un desfile de elefantes, camellos, cebras, caballitos y otros animales por toda la bahía de San Lorenzo, aquí en Gijón, para recoger a los que habían llegado en el tren, a los escritores y periodistas de novela negra que habían llegado en el tren a la Semana Negra, y regresamos en el desfile hasta los terrenos donde se hacía la Semana Negra, antes que se hacía en el Estadio del Molinón, y allí pusimos a 2 elefantes con la cinta que se cortó para inaugurar. Fue una cosa absolutamente de locos que yo disfruté como pocas veces en mi vida. Así que caballos, payasos y chicas, pues es 3 cosas que me parece que es lo que más le gustaba a Toulouse-Lautrec, y me pregunto por qué los payasos. El payaso es el irreverente, pero el payaso también es el más marginado de todos, ¿no? El payaso es el que se oculta, pero al mismo tiempo es el que se muestra más como es realmente, en parte gracias a la máscara, en parte gracias al maquillaje, tiene la posibilidad de ser él abiertamente. Y mucho, ese elefantito allá al fondo está un poco fuera de proporción, mucho en la domesticación de animales, en la doma de animales, con perritos, con caballos, etc. Si ustedes encuentran un parecido, por ejemplo, entre ¿qué está haciendo aquí el payaso? Está levantando la pierna para que el perrito pase por encima de la pierna. Este acto lo hemos visto 1,000,000 de veces en el circo. Pero si se parece un poco a las pasos de baile de la Goulou o de Jeanne Avril que hemos visto en los carteles de Toulouse-Lautrec, pues quizás es por algo. ¿Acaso, me atrevo a preguntarlo yo que soy un marginal también, un marginado de toda la sociedad de toda mi vida, ¿acaso ese payaso es Toulouse-Lautrec pidiendo el amor que nunca pudo obtener realmente? Tenía el cariño de las prostitutas, les caía bien, lo querían, lo atendían, pero no lo amaban. Y quizás este ruego de amor tenga algo que ver, o quizás no. Cuando interpretamos siempre podemos sobreinterpretar, y aquí hay que tener mucho cuidado. Pero ese payaso somos todos los que hemos pedido alguna vez, oye, quiéreme un poquito, ¿no? Y la mayoría de las veces no sale. Esto empieza a demostrar la enorme capacidad de Toulouse-Lautrec, su comprensión de la anatomía, su manejo del lápiz, su calidad artística, que muchos hacen a un lado porque dicen es que lo que hace son como caricaturas. Sí, pero para llegar a eso tienes que haber pasado por esto. Tienes que pasar por cosas como esta, donde cada trazo del lápiz es una maravilla, está en su lugar, ni sobra ni falta, y el caballo está corriendo de verdad, y su cuello echado hacia adelante nos recuerda a esos caballos que tienen hambre de seguir corriendo, no a los que obligas a correr, y aquel hombre que está atrás en un equilibrio absolutamente imposible, pero cuyas proporciones también son deliciosas. Esto te lo dibuja Miguel Ángel, Leonardo y pocos más. Nuevamente, esto a mí me parece maravilloso. Lo puse sobre todo por la variación, por variar al alambrismo, o al equilibrio sobre la cuerda floja o la cuerda no floja, porque son 2 especialidades radicalmente distintas. Además, una es aquella que tensas hasta que la catenaria es casi recta, no puede serlo del todo, pero casi recta, o aquella en la que está totalmente floja, la cuerda floja, y donde las habilidades son totalmente distintas. Esta trapecista me parece un apunte extraordinario, pero el trapecio te lo tienes que imaginar. Se ve quizás la barra del trapecio ligeramente bajo sus muslos, pero las cuerdas del trapecio te las tienes que imaginar, pero no puede ser otra cosa. Así que pues visitamos de nuevo a Henry de Toulouse-Lautrec, como le decía su mamá, y aquí lo tenemos vestido de shogun japonés, con un muñequito japonés y con... Estas fotos se las hacían en el estudio de un amigo suyo, donde hacía unas fiestarracas que deben haber sido aterradoras de sexo, drogas, alcohol, absenta y creatividad como para hacerte esto. Eso son las fotografías curiosísimas que se hacía Henry de Toulouse-Lautrec y que me encanta tenerlo por aquí. Entonces, gracias, monsieur.
Y yendo a otra cosa, ¿qué me queda hoy que me parezca delirante? Hay muchas cosas que me parecen delirantes, pero lo principal, Japón le ha empatado a España. Bueno, si empatamos todavía calificamos, pero Japón le ha empatado a España y Costa Rica no le ha empatado a Alemania. Así que, bueno, perdón, pero yo no veo el fútbol tan malévolo como lo ven muchos. Sí, el Mundial está en un lugar que no debe estar y es aterrador, y sí es un negocio enorme, y sí la FIFA es una absoluta cueva de ladrones, pero el fútbol es el fútbol, y los grandes, quitarle a alguien el disfrute de ver a Messi dejando tirados a 4 defensores con la habilidad y la inteligencia que tiene, y decirle a alguien que no debe disfrutarlo, también se me hace un poco rácano, ¿no? Es un poco de amarguras innecesarias porque no resuelven el problema de Qatar, por decir algo, ¿no? Entonces yo siempre he seguido el fútbol, yo le seguía el fútbol cuando no estaba de moda, luego ya aparece, como a Benedetti le gustaba el fútbol, y como a Efraín Huerta le gustaba el fútbol, y como algunos, y Cortázar llegaba a escribir cosas sobre fútbol, entonces ya algunos dijeron, bueno, a ver, pues vamos a aceptar el fútbol como parte del mundo que no rechazamos en nuestra pureza ideológica. Pero no, a mí siempre me ha gustado el fútbol, yo jugué en las fuerzas inferiores del Necaxa, fui el peor candidato a portero que tuvieron las fuerzas inferiores del Necaxa en toda su historia. Yo tenía 12 años y siempre me ha gustado el fútbol, así que ustedes perdonaran. Pero, pues por terminar con algo absolutamente delirante, pocas cosas he visto más delirantes que la policía celestial en México. Policía celestial. En un país donde la policía no solo es la fuente de corrupción más profunda, sino que si te dan a elegir entre unos ladrones y la policía, elige a los ladrones. Con los ladrones puedes dialogar, puedes negociar. Con la policía no. Una policía que cuando yo me vine a vivir a España, y ya teniendo aquí varios años, cuando ves un policía te da miedo y te quieres cambiar de acera, porque no estás acostumbrado a que juegan en tu equipo. Pero efectivamente, los diputados federales del partido oficial del señor López Obrador firmaron un convenio de colaboración con los Policías Celestiales, Asociación Civil. ¿Y qué son los Policías Celestiales? Pues son un grupo de policías que tienen una organización evangélica, religiosa, que dicen que hacen el bien porque así se los ordena la Biblia, y que tienen, por lo tanto, la obligación bíblica de ser buenitos, y entonces ellos se van a proponer, o se están proponiendo, o se han propuesto limpiar a la policía mexicana a través de su convicción absolutamente religiosa. Esta asociación, dice, tiene como objetivo sensibilizar y humanizar a los elementos relacionados con la seguridad ciudadana para así apoyar la pacificación del país. Es noble, salvo porque es, primero que nada, una organización de evangelismo religioso. Pero los diputados de Moreno dicen que, hombre, tienen muchos años y son muy bonitos, son muy simpáticos. Y que son 7.500 miembros, algunos de ellos en activo, otros retirados, y que están desplegados en todo el país. Problema. México es formalmente un país laico. Fíjate, ni siquiera España es un país aconfesional, lo cual quiere decir que reconoce por igual a todas las confesiones. Esto da lugar a absurdos tan estrepitosos como el hecho de que hay clases de religión en las escuelas públicas. Pero cuando suficientes musulmanes piden que las clases de religión sean de religión islámica, también se les conceden. O sea, en vez de expulsar a la religión de las escuelas, dejas entrar a todas, según lo pidan los padres. Yo no estoy de acuerdo, pero España es un país aconfesional, México es un país laico. Es un país laico que mantuvo fuera de la vida civil, política, a todo elemento religioso,
hasta la llegada de Carlos Salinas, que volvió a establecer relaciones con el Vaticano, ante la protesta de muchos de nosotros y, por cierto, ante la anuencia que fue mi propio líder, de Cuauhtémoc Cárdenas. La primera vez que yo estuve con Cuauhtémoc Cárdenas en la vida, en un desayuno que hacíamos una serie de periodistas con políticos en el Hotel Reforma, yo le reclamé a Cárdenas que cómo era posible que un partido de izquierda y un partido heredero de las mejores tradiciones revolucionarias e ilustradas, pues votara a favor de establecer relaciones con el Vaticano. Esa vez no le caí muy bien a Cárdenas, yo lo siento, me da igual. Pero como país laico, México no debería, la Cámara de Diputados no debería poder firmar convenios de colaboración con ninguna organización eminentemente religiosa. Y lo que esto refleja es el fanatismo religioso que permea el partido oficial, el partido del presidente, Morena, que es el partido solamente de él. Todos los demás son irrelevantes. Y cuando él no esté, el partido le pasará lo que al PRD, o lo que a PID, o lo que a Podemos. Los partidos de caudillos les pasa siempre eso. Despierten, así funciona la política. El fanatismo religioso de López Obrador, que domina mucho más su pensamiento que cualquier ideología de carácter político, que yo sigo afirmando que todas les resultan de lo más ajenas, se refleja en esto. Se ha reflejado en la lucha contra la delincuencia, al no hacerla. Se ha reflejado en su visión de que la caridad cristiana debe sustituir a los programas sociales bien organizados, estructurados y bien diseñados con base en el conocimiento que tenemos de la sociología para poder hacer que la gente salga de la pobreza. Programas estructurados para enseñar a la gente a pescar, porque él se siente mejor dando pescado todos los días, porque está haciendo caridad cristiana. Su rechazo a las mujeres, su rechazo a los movimientos feministas, con la idea religiosa de que la mujer debe ser de alguna forma sumisa y sometida a los deseos del hombre. Todo esto, que es una concepción eminentemente religiosa y que permea a López Obrador desde siempre, y que a veces tiene saltos tan brutales como cuando dijo que contra la COVID él tenía sus detentes, que son amuletos cristianos, amuletos que ni siquiera las iglesias cristianas en general aprueban como si tuvieran realmente poderes, pero él cree que tienen poderes, como cree tantas cosas. Esa visión religiosa que se ha apoderado de México, que no se apoderó ni siquiera con los gobernadores panistas, que es un partido abiertamente católico, es un partido de sacristía y de chupasotanas y de lamicirios. Ni siquiera con ellos el accionar público se vio tan marcado por visiones de carácter religioso, y es una cosa más que encuentro enormemente alarmante. Policías celestiales que no vienen al caso en países infernales, donde lo que hay que hacer es cambiar a toda la policía, y no cambiar de personas, cambiar de visión, y sobre todo atacar a la delincuencia hasta vencerla y tener acciones valientes como sería la despenalización de las drogas. Todo lo demás es postureo, que no es sino lo que más le gusta a Andrés Manuel López Obrador. Y cerraremos con, Japón le va ganando a España, no me hagas eso. ¿Qué pasó? Minuto 60. Oigan, alguien está haciendo algo que yo no debo hacer, ¿eh? Alguien aquí me está haciendo cuentos y más cuentos. Bueno. Si le gusta el circo, entra en política. No, el circo es algo serio. Y la política es para gente que le gusta hacer política. A mí no me gusta. Yo siempre he estado en la parte de atrás. Soy un comunicador ante todo, pero no. A la ciencia no le importa lo que tú creas. Sí, efectivamente, es que sí. Tendrías que hablar sobre los sobrevalorados, Mario Benedetti y Eduardo Galeano. Mira,
Mario Benedetti lo conocí, me caía muy bien y me parece un gran poeta. De veras, me parece un gran poeta. Pues además de La Oficina es un enorme libro de poesía. Me gustó mucho que durante años fuera un favorito de los jóvenes, pues llevaba a los jóvenes a la poesía y eso siempre está bien, y se reunía con jóvenes y les hablaba de poesía. Benedetti me cae bien de fondo y no puedo hacer. Era bueno, era así, era como Pepe Mújica, pero en poeta. O sea, que es todo amable y todo simpático y todo, que no te atreves tú a hacerle nada, ¿no? Era muy lindo Mario Benedetti. Galeano me gusta que haya renegado de su obra máxima de Las Venas Abiertas de América Latina, porque efectivamente es un panfletazo de lo más infantil, de lo más sectario, de lo más simplista. Pero tampoco me pareció nunca que Galeano fuera demasiado. Pero Benedetti sí. Juan Carlos Onetti no es poeta, Juan Carlos Onetti es narrador, y a Felisberto Hernández no lo conozco. Bueno, buena observación esta de la policía moral mexicana. Mira, la Constitución Moral, que fue una de las ocurrencias de López Obrador, también procede de su visión religiosa. Pero te das cuenta cómo se hizo la Constitución Moral y se olvidó de ella. La ocurrencia es de un día. Plan de paz para Ucrania, la ocurrencia es de un día. Y algo de lo que me preguntan aquí. ¿Cómo le llamo ahora? ¿Qué le dijo? Es que le puso un nombre. El humanismo mexicano. Ahora su ideología es el humanismo mexicano. Porque se le ocurrió el nombre. Porque no hay ninguna estructura. Mira, cuando tú vas a hacer un planteamiento político nuevo, te sientas y analizas la política y piensas, yo puedo aportar algo aquí, hay que cambiar esto, quizás esto hay que verlo así, quizás la elección debe hacerse de estas maneras, las elecciones, los votos deben contarse así, los programas sociales deben llevarse a cabo de esta manera porque es más lógica que de esta otra, y las relaciones entre las entidades, y una visión general que luego le pones de nombre, ¿no? Ah, mira, yo hice aquí tal cosa. Pero López Obrador tiene una cantidad de ocurrencias de las cuales se olvida de todas al paso del poco tiempo porque tiene nuevas ocurrencias que le parecen aún más geniales. Y ahora a eso le llama humanismo mexicano. Primero que nada es una ofensa a todos los humanistas mexicanos, que no han tenido nada que ver con él. Pero, y me lleva a una cosa que hice y que, ya que están en esto, ¿qué piensas de López Obrador sobre la educación? No ha hecho nada por la educación, al contrario. Ha destruido también la educación porque al inventarse una serie de universidades falsas, de universidades patito, como le llamaba el premio Nobel Molina, está engañando a la gente diciéndole que le está dando una educación que le permita salir adelante, y es falso, es completamente falso. Pero tan falso como el 1,000,000 y pico de personas que fueron a la marcha, supuestamente, que se hizo para sí mismo, López Obrador, que encabezó él mismo para celebrar lo grandioso y maravilloso que es él mismo, que es esto, que si la vemos desde aquí vemos que no estaba tan lleno el Zócalo. Pero yo hice el cálculo. Hay un lugar que les voy a recomendar mucho, cada vez que tengan ustedes gente como Bartres que dice, no, pues 1,200,000 personas. Y yo le contestaba, no, Martí, fueron 200 millones que llevaban en hombros a otros 200 millones, un poco más o menos. Pero esto fue mi tuit sobre la marcha. Aquí el 1,5 millones de Bartres, menos de 50,000 personas siendo generosos. Vean ustedes, siempre que les digan cuánta gente hubo en la marcha, ya no hay que hacer las cuentas que unos amigos míos aquí en España hacían un manifestómetro y contaban a la gente y luego pues hacían progresiones matemáticas para calcular cuánta gente realmente hubo en una manifestación, porque las cifras de los manifestantes y las cifras de la policía pues, siempre eran extremos, ninguno de los cuales reflejaba la realidad. Pero mapchecking.com te permite calcular las multitudes. Está conectado con Google Maps, o sea que tiene mapas de todo el mundo. Entonces tú vas al lugar donde está la gente y delimitas el espacio y luego calculas cuántos había. Yo aquí, con esta gente, con esta cantidad de gente que ustedes pueden ver aquí,
calculé 2 personas por metro cuadrado, que creo que es razonable. Tienen fotos para que veas más o menos cómo se ven las multitudes, para que puedas calcular y no sea todo así imaginario. Con 2 personas allá hay 41.787 personas en la Plaza de la Constitución, te guste o no te guste. No metes 1.200.000 allí. A ver, 1.200.000 son 30 veces esta cantidad de gente. Se multiplica toda esta gente por 30, nos vas poniéndonos encima de otros, ni amontonándolos. Es una locura total del absurdo desprecio a la realidad de un grupo de personas que están tratando de quedar bien con un caudillo que no tiene idea ni de dónde está parado. Así que pues ahí dejamos la marcha de Andrés Manuel López Obrador para los que les interese. ¿No cree que a pesar de los errores de Obrador también han mejorado condiciones, incremento del salario mínimo, refinerías, cuáles refinerías y no las ha acabado? Una la compró a un precio enorme, no ha hecho nada por la energía verde y sostenible, está empeorando las cosas. El Tren Maya no lo ha terminado y está destruyendo cosas y nadie sabe para qué va a servir, porque no tiene ninguna lógica comercial. Y lo del peso contra el dólar es un asunto que lleva el Banco de México fundamentalmente, pero que no creo que sea que lo haya hecho López Obrador por decisión propia, como tampoco cuando se devalúa el peso lo hace el presidente porque quiere. Responde a muchísimos elementos de muchísimas formas. Una de las razones, y a mí me lo decía un economista, una de las razones por las que el peso no se ha devaluado es porque el peso no está sujeto a las presiones que está en este momento el euro. El euro sí se ha depreciado frente al dólar de una manera, si no sensible, 10, 15 céntimos, pero es debido, entre otras cosas, a la guerra. Entonces, lo dejo allí porque las ocurrencias de López Obrador a mí me ponen de muy mal humor. Somos 215 personas que podrían estar haciendo cosas mucho más interesantes, pero a quienes les agradezco enormemente que estén conmigo, que escuchen, que hablen, que comenten y que me vean sufrir porque seguimos perdiendo 2-1 y estamos en el minuto 67 y yo... Sí, ya dijo alguien ahí que le va a Japón. No, bueno, a quien le va a quien quiere, pero de todos modos, que no, hombre, tenemos equipo para hacer mucho más, así que espero que podamos calificar. Y por lo demás, ¿qué me queda decirles? Pues que muchas gracias, que nos vemos la semana próxima en el temático, que vamos a informar si va a haber streamings las últimas 2 semanas de diciembre, porque yo voy a andar de abuelo por primera vez, que debido a la pandemia y debido a toda una serie de cuestiones, tengo una nieta de casi 4 años y otra de 2 que no he conocido todavía. Ni yo he podido ir a Canadá, ni mi hija, su marido y mis nietas han podido venir, así que voy a estar abueleando, lo cual no quiere decir que sea yo viejo, porque sigo siendo el abuelo más joven del mundo, les guste o no a ustedes, por cierto. Y seguiré estando joven muchos años, simplemente para molestar a quienes lo único que se les ocurre para atacarme es mi edad. Hay que ser imbécil. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Nos vemos para la próxima y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.